comentaros que a partir de mañana empieza, organizado por Naciones Comunes, un curso Municipalismo, Asalto Ciudadano Local, del 24 de octubre al 20 de noviembre. 5 sesiones, organizado, como os digo, por el colectivo Naciones Comunes, que lo podéis localizar dentro de la página web de la Pantera Rosa. Un segundito, así consigo localizar el enlace. lapanterarrosa.net/nociones-comunes, ¿vale? Y ahí tenéis toda la información al respecto de este curso. Sesiones, contenidos, etc. Y que por si a alguien le hiciera falta algún tipo de, pues para conciliación, etc., tenemos tanto la ludoteca del centro cívico, que nos la dejan utilizar para los niños, niñas mayores de 6 años, como un espacio que gente del grupo de formación y del círculo va a llevar para poder gestionar ese espacio de conciliación para los menores de 6 años. Y eso, nómina de agradecimientos, por supuesto, a la gente del centro cívico, no por dejarnos el espacio, que es un espacio de toda la ciudadanía, sino por facilitarnos tanto el trabajo. Muchas gracias también a la gente que se lo ha trabajado aquí en el grupo de formación de Podemos Zaragoza, que, pues si me recordáis, es quien ha organizado esto, y especialmente a Vicky, que es alma mater de esta charla y vergonzosa máxima, y yo creo que en estos momentos está a punto de salir haciendo así por la puerta. Bien, y por supuesto, aparte de a todas las asistentes, a todas vosotras, gracias a Emanuel Rodríguez por venir. ¿Por venir a qué exactamente? Bien, pues a resolvernos una duda que teníamos en el grupo de formación de Podemos Zaragoza, que es qué significa municipalismo, qué significa la ciudad para Podemos, porque ese debate está hoy en día encima de la mesa tanto en Podemos como en todo el espectro político, como en general para la ciudadanía. Nos hace falta un marco común que nos ayude a interpretar qué es la ciudad y cómo gestionamos la ciudad para la gente, cómo gestionamos la ciudad para las de abajo. Y sí que es cierto que no tenemos todavía, tal vez en Madrid, no sé cómo lo tendréis, tal vez en Barcelona ya han avanzado con Guañén, pero sí que nos hace falta pensar de la misma forma que Podemos, guste o no, se esté de acuerdo o no, imaginó un modelo de movilización y un modelo de país para toda la gente, y basado en un sentido común nuevo. Pues vamos a ver qué sentido común le hace falta a nuestras ciudades para poder salir adelante y para poder ser vividas y gestionadas de una manera democrática. Así que os dejo, sin más dilación, con Emanuel Rodríguez, miembro del Observatorio Metropolitano de Madrid, cofundador, si no recuerdo mal, de la Universidad Nueva, si no recuerdo mal, y autor de libros coautor de libros como Hipótesis de Democracia, y de uno que os recomiendo especialmente la lectura dentro del Observatorio Metropolitano de Madrid, que es La Apuesta Municipalista. Lo podéis localizar ahí y lo podéis localizar también en la web de Traficantes de Sueños, la entidad que lo edita. Así que, sin más dilación, muchas gracias y os dejo con Emanuel. Bueno, primero agradeceros la oportunidad de estar aquí, como un espacio como muy formal, quizá hubiese estado mejor hacerlo, ¿no? Pero digo como más cercano, más cálido, pero en cualquier caso muchísimas gracias por invitarme, y especialmente a Vicky y a Lorien por las palabras de cortesía. Bien, lo que vamos a hablar hoy es de municipalismo, y municipalismo es un término que hasta hace nada yo creo que no ocupaba ningún lugar en el vocabulario político, pues de la emancipación, del cambio político, del cambio social. Es decir, era un término desterrado, ¿no? El municipalismo, sin embargo, ha sido un término que ha sido central en todas las tradiciones democráticas radicales del país, de España, del Estado español, según prefiráis. Hasta tal punto que el municipio se ha considerado como la unidad básica siempre a la hora de construir democracia. Sí, claro. A la hora de construir democracia. ¿En qué sentido? Yo creo que en ese sentido lo deberíamos recuperar hoy. En que es la institución de gobierno que es más cercana a los ciudadanos. Prácticamente la única institución donde gobernantes y gobernados pueden llegar a coincidir en las mismas personas. Y esto se da de una forma muy obvia en los municipios pequeños, y por ejemplo en la vieja Iberia, la vieja península ibérica, vais a encontrar todavía figuras que son restos de la vieja democracia municipal, como por ejemplo los concejos abiertos, ¿no? Donde prácticamente lo que es el gobierno municipal y la asamblea municipal tienden a coincidir, tienden a ser lo mismo. Pero incluso en municipios relativamente grandes, como puede ser Zaragoza, que yo creo que va a andar por los 800.000, o eso es la propaganda, más o menos, ¿no?
poquito menos, 650, una cosa así, ¿no? Pues nos encontramos con que para la gente, para los vecinos de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza es probablemente la primera instancia, probablemente no, la primera instancia del gobierno, ¿no? Y si además pudiésemos pensar los ayuntamientos de una manera en la cual existiesen instancias de descentralización, juntas vecinales que fuesen gobernadas directamente o por lo menos participadas directamente por los vecinos del barrio o del distrito, pues nos encontraríamos con que esa democracia local a nivel municipal podría tener una base bueno, muchísimo más sólida que la que actualmente conocemos, ¿no? Si me permitís, os hago un pequeño repaso histórico de por qué el municipio ha estado siempre en el centro de esos proyectos de transformación. Y empiezo con el siglo XIX. Sabéis que durante el siglo XIX hay toda una serie de peleas, de luchas intestinas por definir cómo va a ser el Estado moderno, ¿no? Hay procesos pues, que apuestan básicamente por un Estado de corte oligárquico, centralista, e incluso una parte del primer liberalismo pues, se decanta por esa vía. Sin embargo, hay otros que lo que van es precisamente a pensar el Estado de una manera que no se concibe a partir de un criterio de centralización fuerte, sino justamente de otra manera, sino con un criterio de centralización muy alto, en el cual el Estado se construye más bien de abajo arriba que de arriba abajo, ¿no? Para estos pensadores, que en el caso español, la tradición que llevó hasta el extremo durante el siglo XIX, esta idea era el federalismo, os sonarán nombres como Pi Margall, ¿no? O Fernando Garrido, pues ellos pensaban que el federalismo, que es precisamente un régimen de Estado en el cual ese Estado se concibe más bien de abajo arriba a través de una democracia radical, su base debería ser el municipio. Municipio, por la misma razón que os comentaba antes, porque es el lugar donde gobernantes y gobernados pueden llegar a coincidir, donde realmente se puede ejercer de una forma directa lo que es el propio gobierno municipal o el primer gobierno al cual se enfrenta un ciudadano. Para esta tradición federal, que desapareció, como os decía, la unidad fundamental, la unidad política fundamental, la unidad cívica fundamental era el municipio. Y ellos pensaban que era la asociación de municipios la que iba a dar lugar luego a los estados, y por estados se entendían lo que ahora mismo entenderíamos las comunidades autónomas, y a partir de ahí a una federación que ellos pensaban que debería ser una federación ibérica, ¿no? Y que luego se escalase en una confederación de federaciones, en este caso europeo. Por lo tanto, para ellos el municipio tenía una importancia fundamental. Esto, la tradición republicana se lo heredó, es decir, que la importancia del municipalismo, es decir, de pensar el Estado a partir de sus unidades mínimas, fue heredada por el republicanismo. Pero también la heredó otro movimiento obrero, que en el caso español se hizo fundamentalmente anarquista, libertario, y para el cual el municipio, de nuevo, era como la unidad elemental a la hora de organizar la vida social. De hecho, para el anarquismo, luego el anarcosindicalismo, la sociedad utópica, la sociedad futura. Sabéis que hubo un congreso importante aquí en el 31 en Zaragoza, que fue donde diseñaron las bases de cómo debería ser la revolución libertaria, el comunismo libertario. Pues este estaba basado básicamente en dos entidades fundamentales. Por un lado el sindicato, que lo que apuntaba era la colectivización, la sindicalización, la socialización de la producción, y por otro lado el municipio, que era el lugar donde se podría ejercer una democracia radical y a la vez la construcción, la decisión, son unos servicios que de alguna manera, pues, o que de una manera directa ordenaban la reproducción social, la educación, la sanidad, los servicios urbanos, las aguas, la propia organización de la ciudad, etc., ¿no? Incluso nos encontramos que en 1931, y se han hecho comparaciones entre las elecciones municipales a las cuales nos enfrentamos y las del 31, el triunfo de la República se produjo precisamente porque las candidaturas republicanas y socialistas ganaron en las principales ciudades del país, ¿no? Es decir, que el municipalismo ha tenido siempre una presencia fuerte dentro de lo que es la historia política española, o del Estado español, si preferís, y además ha tenido una importancia, o ha sido uno de los pilares de los proyectos de democratización de la propia estructura política, ¿no? Por eso es una palabra que el franquismo prácticamente extinguió. O sea, se dejaron de hablar de municipios, se dejó de hablar del municipalismo. Dentro de la concepción de lo que sería la democracia orgánica franquista, el municipio era una pieza, pero no era una pieza que carecía de autonomía. Lo fundamental era que el Estado se construía de nuevo de arriba abajo y no de abajo arriba, ¿no? Como corresponde propiamente a un régimen dictatorial y de orígenes pues, propiamente fascistas, ¿no?
Sin embargo, en el 78, en la Constitución del 78 y en todo el proceso de transición, se vuelven a hablar vuelven a cobrar importancia no tanto el término municipalismo como lo que son los movimientos locales. Especialmente, yo creo que aquí en Zaragoza hubo un buen capítulo, el movimiento vecinal. O sea, para el movimiento vecinal, lo que eran las demandas locales y además demandas que interpelaban directamente a los ayuntamientos, era un elemento central a la hora de pensar y de construir la nueva democracia. Tanto es así que en la Constitución del 78, Constitución que finalmente se vota en diciembre del 78, se recogen algunos de estos elementos del viejo municipalismo, de la vieja idea republicana o libertaria del municipio, y se le reconoce un principio fundamental, que es la autonomía municipal, que básicamente lo que quiere decir es que lo que se decide y es competencia de un municipio queda para ese municipio y para los vecinos o las instancias representativas de ese municipio. Se recoge de una forma muy tenue, muy suave, muy poco desarrollada, y lo único que se dice a posteriori es básicamente, creo que es el artículo 134, pero en el 135 y en el 136 se viene a decir sencillamente que además de esa autonomía municipal se le reconoce a los municipios la capacidad de federarse o de generar asociaciones, alianzas, que son las mancomunidades, y luego también de una forma muy vaga se les viene a decir que los municipios tendrán suficiencia financiera, ¿no? Tendrán pues los recursos financieros para desarrollar las competencias que les toquen, ¿no? En definitiva, en la Constitución del 78, en nuestro régimen político, hay como un reconocimiento de esa tradición, pero de una forma muy tenue, muy limitada, ¿vale? Tanto es así que la primera ley que regula cómo se van a organizar las administraciones locales tarda 7 años más. No se produce hasta 1985, que es la ley de bases del régimen local. ¿Y qué es lo que sucede en esos años de la transición? Sucede también una cosa muy importante, y es que esos movimientos locales, esos movimientos vecinales, que habían sido capaces de construir esferas democráticas, a veces muy importantes, en los barrios. O sea, yo vengo de Madrid y os podría contar que a lo mejor pues, en los 50 o 60 barrios que componen la periferia madrileña, en prácticamente todos ellos, el colegio, el instituto, cuando lo hay, el ambulatorio, el polideportivo, los equipamientos básicos, han sido el resultado de conquistas vecinales, conquistas que se producen entre el 75-76 hasta los primeros 80, ¿no? Al punto incluso que en muchos barrios se llegan a construir prácticamente de nuevo, barrios chabolistas, barrios de promoción pública, de condiciones muy precarias, etc. Aquí en Zaragoza hay conquistas parecidas. ¿Pero qué es lo que sucede? Lo que sucede y lo que pasa durante todo el proceso, que es general a todo el proceso de transición, es que ese movimiento vecinal, igual que los movimientos sociales, nunca se pensaron con un proyecto de democracia más allá de generar instancias representativas delegadas en los propios partidos políticos. Y eso es lo que sucede en las elecciones del 79. O sea, en las elecciones del 79, las asociaciones de vecinos muchas veces se convierten en plataformas para crear candidaturas, candidatos de los distintos partidos políticos. Supongo que aquí, en el movimiento vecinal, habrá esa misma historia, ¿no? Donde muchas veces son los cuadros, los líderes vecinales, los técnicos que habían apoyado el movimiento vecinal los que forman los primeros equipos de gobierno. Yo creo que en Zaragoza, en el 79, el primer gobierno es PSOE-PP, como sucede en la mayor parte de las grandes ciudades, ¿no? Pues bien, eso lo que hace es descapitalizar al movimiento vecinal, y lo que vemos es que a partir de primeros de los años 80, ese movimiento vecinal, que había sido, por lo menos en términos potenciales, virtuales, la posibilidad de crear una democracia local de nuevo tipo, pues se diluye, se deshace y desaparece. O por lo menos languidece durante mucho tiempo, ¿no? Bien. Y luego además nos encontramos que en el propio régimen político español, que sería el régimen del 78, que dice compañeros de Podemos o mucha otra gente, nos encontramos que esa democracia local también está limitada por otras razones. Unas, como os comentaba, son institucionales, son legales, y otras son de orden económico. Y es que los municipios se han convertido en la parte pobre de los distintos niveles administrativos del Estado. Sabéis que se habla mucho de lo que son las competencias de las comunidades autónomas, y muchas veces lo que hemos visto es guerras, ¿no? De carácter regional, de carácter nacional, a veces incluso donde las identidades regionales o nacionales escondían intereses pues, puramente competitivos en términos capitalistas, guerras por el agua, guerras por la construcción de tal infraestructura, guerras por la construcción de tal, pues bueno, de tal o cual inversión pública o de tal o cual inversión privada, ¿no? Lo habéis visto, y eso llena las páginas de los periódicos constantemente, ¿no? Sin embargo, los municipios han sido la parte pobre del Estado, siendo la administración más cercana a los ciudadanos, son la que menos recursos gestiona.
hasta tal punto que los municipios durante el franquismo gestionaban el 11% de los presupuestos de las administraciones públicas. A día de hoy, y durante todo el periodo democrático, solamente ha gestionado el 14%. Es decir, que siguen siendo una parte con muy pocos recursos, bueno, totalmente infradotada, ¿no? Y además nos encontramos que esos pobres recursos que tenían le han obligado, en cierto modo, a los municipios a convertirse en máquinas de crecimiento a la búsqueda de aquellos recursos que sí podían gestionar y que sí dependían de sus propias haciendas locales, de sus propios impuestos, que son básicamente todo lo que tienen que ver con la promoción inmobiliaria o con los valores patrimoniales, el impuesto de bienes inmuebles, los impuestos relativos a la reforma, a la nueva construcción, también todo lo que tiene que ver con la enajenación de suelo público, de venta de suelo público, de venta de recursos públicos, de tal manera que si había pocas posibilidades para esa democracia local, durante estas burbujas inmobiliarias y financieras que hemos vivido en estos años, hay dos básicamente durante el periodo de democracia, la que va ligada a la entrada a la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, que va del 85 al 92, acaba con los fastos del 92, ¿no? La Expo de Barcelona y tal, y hay otra que empieza con, está asociada al euro, empieza en el 95-97 y llega hasta el 2007-2008. Los municipios se han convertido básicamente en mecanismos de generación de suelo urbanizable, de promociones públicas, de promociones, de facilitar lo que sería la promoción privada, etc. De tal manera que se han visto convertidos en una suerte de prolongaciones a nivel local de lo que serían los bloques de poder, las oligarquías en cada lugar, que son básicamente las promotoras, las constructoras y las cajas de ahorro o los grandes bancos en cada lugar, ¿no? En Zaragoza supongo que os sobran ejemplos, pues con el Plaza, con todo lo que ha sido los desarrollos inmobiliarios de la parte sur, ¿no?, de la ciudad, etc. Por cierto, tenéis un grupo aquí de trabajo que ha hecho, yo creo que buenos estudios, o por lo menos un buen estudio sobre Zaragoza, que es el grupo Azofra, ¿no?, de estudios metropolitanos, y que creo que sacó un folletito y que creo que ha realizado algún seminario sobre esto, ¿no?, igual a la hora de pensar a nivel municipal. Bien, pues por lo tanto nos hemos encontrado que el régimen del 78, lo que llamaríamos la casta y la oligarquía, no solamente se produce a escala estatal, sino también a escala autonómica y luego a escala municipal. Es decir, son como una suerte de estructuras de poder que van anidadas unas encima de otras, ¿no?, en la cual, por supuesto, los partidos políticos pues, juegan una parte esencial de lo mismo, ¿no? Bien, además nos encontramos que esa democracia local todavía está sufriendo un nuevo ciclo ofensivo. Es decir, que en la crisis del régimen que hemos vivido se han producido dos proyectos de ley, uno de ellos ya aprobado, que lo que tiene es a limitar aún más la autonomía municipal y las posibilidades de esa democracia local. El primero ya lo conocéis, es la famosa Ley Montoro, que tiene un nombre oficial, el nombre legal, que es bastante más amplio, que es la RSAL, que es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que para resumirlo mucho, racionalización lo podéis traducir básicamente porque a los municipios, según el tamaño que tengan, se les van a retirar aún más competencias, al punto de que el principio que orienta esa ley es una administración, una competencia. El resultado de esto es que los municipios se van a quedar básicamente encargados, municipios grandes, a la gestión de residuos urbanos, en la recogida de basuras, todo este tipo de cuestiones, el alumbrado, el urbanismo y poco más. Y también competencias en materia turística, lo cual es curioso porque es la única competencia que se refuerza dentro de la propia ley. Así, por ejemplo, competencias que antes no tenían estrictamente, pero que ellos facilitaban y que facilitaban la vida de la gente, pues en materia de dotaciones sanitarias, de igualdad, de educación y tal, pues sencillamente se les retiran y quedan delegadas o bien a las a las diputaciones provinciales, sobre las cuales no hay ningún control, o bien en las comunidades autónomas, sobre las cuales hay tampoco mucho control, aunque ya por lo menos hay mecanismos representativos, ¿no? Por otra parte, si queréis el otro término, que es el de sostenibilidad, lo que viene a decir es que para los municipios, y en esto ya se pierde el principio de autonomía, va a ser ley imperativo que paguen sus deudas. Esto va a estar por encima de sus propias competencias, hasta el punto que en caso de que no las paguen, pueden ser intervenidos por el propio Estado. Esto todavía no se ha dado, pero es un serio aviso de que esa autonomía municipal se va a restringir aún más, ¿no? Por otra parte, el segundo proyecto de ley, que es muy difícil que aprueben, pero que está en marcha, es un proyecto que viene del reformismo franquista, de los últimos años del franquismo, que lo que viene a decir es que
la futura ley electoral podría establecerse por una lista mayoritaria. Es decir, la lista que fuese más votada sería la que elegiría el alcaide. En una primera ronda, si supera el 40%, o en una segunda vuelta, ¿no? A lo mejor alguno de vosotros conoce mejor el proyecto que yo. No está todavía en marcha, pero es un proyecto que durante la transición se barajó a la hora precisamente de limitar la autonomía municipal. ¿Por qué entonces los municipios tienen a día de hoy esa importancia? Que es la que estamos hoy o vamos a discutir. Pues por varias razones. La primera es porque en el calendario electoral que tenemos ahora mismo en marcha son la primera cita electoral junto con las autonómicas. Ya sabéis que en mayo nos encontramos con que están convocadas las elecciones municipales para todo el Estado y las autonómicas me parece que para 13 comunidades, salvan 4, ¿no? Eso lo que obliga es básicamente que va a ser, después de las europeas y de lo que ha sido la brecha que ha abierto Podemos, la cita electoral en la cual se va a aprobar que no solamente a nivel de Estado, sino a nivel local, a nivel territorial, existen fuerzas sociales, protagonismo ciudadano, fuerzas emergentes que son capaces de disputarle a la casta, a las oligarquías, a lo que sería la clase política a nivel local y todas sus clientelas, el poder que ahora mismo disfrutan de una manera pues prácticamente incuestionada. Por lo tanto, la cuestión municipal se nos pone enfrente de una forma que no podemos obviar. La segunda razón es porque cualquier proyecto que haya de democratización del país, o sea, cualquier proceso constituyente que se establezca a futuro, si quiere ir en una línea de profundización democrática, tiene que considerar que es necesario descentralizar de nuevo a nivel municipal. Es decir, que la democracia solamente puede tener una base fuerte si tiene una base municipal también sólida, también fuerte. Y esto es básicamente por lo mismo que ha sido central en todas las tradiciones democráticas que os comentaba antes. Porque si no hay una vida cívica rica, fuerte, consistente, participada a nivel de los municipios, es muy difícil que la haya a los niveles siguientes. A nivel de las comunidades autónomas o de los futuros estados federales y a nivel, desde luego, de lo que sería el gobierno central o del futuro estado confederal o federal. Ya veremos un poco en qué acaba aquello, ¿no? Por lo tanto, esa sería la segunda razón. La primera es táctica, la segunda es política. Y frente a eso nos encontramos con que, de nuevo, el Estado, el gobierno del Partido Popular, quiere poner toda clase de puertas a ese proceso, con las leyes que mencionaba y con otras futuras que veremos, o con otros proyectos futuros que veremos cómo se desarrollan a futuro. Nos situamos ya en el debate, si queréis, en el debate político. Yo creo que es el que va a centrar más la discusión, por lo que habéis comentado antes de la charla, o de esta pequeña introducción a este debate, que es cómo se pueden abordar estas elecciones municipales. Como sabéis, hay un debate dentro de Podemos, que es si realmente se presenta la marca o no las municipales, y hay toda una serie de procesos de creación de candidaturas municipales en distintas ciudades. Estas candidaturas municipales no solamente se llaman Ganemos, sino que tienen nombres diversos. En Canarias, que eran previas a la emergencia de Podemos, se llaman Si se puede. Parece que había una en la Orotava, o me parece otra en Santa Cruz, me parece también que había en la isla de Gran Canaria, etc. En Galicia se llama Marea Atlántica, incluso en Orense había otro proyecto que se llama Ciudad de Comune. En otros lugares, especialmente en Cataluña, se llaman Guanyem, que recogen también cierta herencia de lo que ha sido el municipalismo catalán en los últimos 30 años y que es recuerdo de ese municipalismo de origen federal y de origen libertario. Y Guanyem nace impulsada por otros actores ligados, en este caso, en el caso de Barcelona y también de Tarrasa, a lo que fueron las PAS, ¿no? El movimiento de vivienda. Y a nivel de Estado se ha producido el fenómeno de los ganemos. Sabéis también que se han intentado pensar estas candidaturas como candidaturas de confluencia. El problema es que se entiende por confluencia. Si entendemos por confluencia de organizaciones políticas, eso no es una candidatura municipalista. Una candidatura municipalista es una candidatura que es de confluencia de la gente, pertenezca a unas organizaciones, pertenezca a unos movimientos sociales, haya tenido una tradición, una experiencia organizada políticamente en cualquier ámbito, o no la tenga, quiera verdaderamente participar en este proceso de cambiar las instituciones y de generar mecanismos de democracia municipal. Esto es una candidatura municipalista. El nombre que se dé no importa absolutamente nada. O sea, se trata de generar una confluencia que sea por abajo, una confluencia que permita que actores políticos, actores sociales,
en las distintas ciudades que están interesados y que están preocupados por lo que ha sido el régimen de desmantelamiento de lo público y de subordinación de los gobiernos locales, deciden, a nivel de su municipio, intervenir electoralmente. Para que sea esa candidatura municipalista, se tienen que respetar una serie de convenciones que yo creo que son comunes y que más o menos coinciden con las que se ha planteado Podemos a la hora de las europeas y seguramente de las autonómicas. La más obvia es que todos los candidatos que se elijan no tienen que ser elegidos directamente por la ciudadanía. Se ha hablado de primarias abiertas. La segunda es que todo lo que se haga en ese proceso de construcción de esas candidaturas municipalistas es que tiene que ser lo más transparente e inclusivo posible, no se puede dejar a nadie fuera. No nos podemos permitir el lujo, en esta situación, y eso es lo que es la diferencia probablemente con los procesos de transición, dejar a gente que puede aportar y que quiera aportar que no participe en este proyecto. Tienen que participar todos, el máximo número de agentes. El mínimo común múltiplo que hace esto posible es básicamente pensar en términos de democratización de las instituciones y en términos de defensa de lo que serían los servicios públicos, los servicios comunes. Y en la forma de hacerlo es con una generosidad, es decir, con una apertura al otro y lo que el otro tiene que aportar. Por supuesto, esto excluye cualquier lucha por la hegemonía, ¿no? Digo, de corte partidario, de corte de lo que serían las organizaciones ya constituidas, etc. Otra cuestión fundamental que yo creo que se tienen que dar en estas candidaturas ciudadanas es que hay una parte que no va a entrar en la institución. Es decir, que no habrá proceso de cambio institucional si no hay un movimiento de cambio municipalista, si no hay un movimiento municipalista que lo impulse, que lo apoye, ¿no? Es decir, esas candidaturas son también fenómenos de activación social, de activación ciudadana, y para eso ellos establecen toda una serie de principios que tienen que ver con el control de los cargos, con su revocabilidad, con la posibilidad también de que se establezcan mecanismos de participación directa en los nuevos ayuntamientos, etc. Así que yo creo que esas tres condiciones tienen que estar claramente sobre el tapete. Y la cuarta es que obviamente tiene que ser un proyecto serio, es decir, un proyecto que aquellos que no vayan a participar directamente en la candidatura, porque no tienen tiempo, porque no tienen la vocación suficiente para hacerlo, puedan estar incluidos de alguna manera y puedan reconocerse los mismos. Es decir, que requiere que el proyecto no sea y no esté marcado de una forma clara en términos de identidad, en términos de exclusión de otros, ¿no? Y yo creo que con estas cuatro cosas más o menos podríamos ponernos de acuerdo en lo que sería ese nuevo municipalismo que se abre ahora mismo, ¿no? Solamente una última puntillita antes de terminar, y es que a la hora de pensar ese municipalismo no se trata solamente de tomar los ayuntamientos tal y como están hoy, sino cambiarlos radicalmente. Porque a día de hoy gestionar un ayuntamiento, gobernar un ayuntamiento, tiene algo que realmente lo hace muy engorroso. Y es que vamos a ir a ayuntamientos que están sobreendeudados, que están muy limitados porque están muy vendidos, muy controlados por lo que serían como esos grupos oligárquicos. Pongo por ejemplo el caso de Madrid. O sea, en el caso de Madrid os vais a encontrar que buena parte de los servicios, de los contratos de servicios que tiene el ayuntamiento, pues, por ejemplo, pues, en términos de gestión de residuos urbanos, recogida de basuras y tal, están blindados a 10 años, ¿no? Por lo tanto son muy difíciles de revertir, ¿no? Os vais a encontrar también que buena parte de los cargos que ha puesto a ley el gobierno popular en la ciudad que yo vengo, además también tienen contratos blindados. Es decir, que son problemas muy fuertes a la hora de gestionar eso. También os vais a encontrar que a la hora de gestionar una ciudad se requieren un montón de perfiles que muchas veces no están incluidos en estas candidaturas o en estos espacios de los cuales estamos hablando. Es decir, que hay que pensar en profesionales, críticos, hay que pensar en funcionarios, gente que conozca cómo se organiza, cómo funciona un ayuntamiento, lo que es también los servicios que gestiona ese propio ayuntamiento. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones yo creo que son también importantes, ¿no? Y por último, y ya para terminar, no solamente tomar los ayuntamientos es dificultoso, sino que a la hora de ampliar lo que sería esa democracia municipal hay que pensarla también en una escala que nuevamente viene a ser de Estado. Es decir, si aceptamos el régimen institucional tal y como está ahora, realmente tendremos muy poco margen de que exista democracia municipal. Para ampliar ese margen hay que cambiar la Constitución, es decir, que la lucha municipal está claramente asociada con la lucha por lo que sería un cambio institucional mayor, que llamaríamos un proceso constituyente. Y si queréis ya con esto lo dejo, creo que no me he extendido muchísimo. No. Y abrimos el debate. ¿Vale? Bueno, creo que podemos coger turnos de palabra y aparte de que tengamos a Emanuel para hacer recuchimbos de nuestras inquietudes, también creo que es interesante que
debatéis entre vosotros, quiero decir que esta posición aquí de altura, pues voy cogiendo turnos de palabra y para quien quiera intervenir. Antonio, si quieres ir empezando. Sí, como ya has dicho al final, Madrid es uno de los ayuntamientos más endeudados de toda España. Según he leído, creo que de cada 3 euros uno va para pagar la deuda. Entonces, es bien oído lo de los observatorios municipales de la deuda que se está poniendo muy en boga en Cataluña. ¿Habéis? ¿Se me escucha? Supongo que me habrá escuchado ya. ¿Habéis pensado en Madrid algo al respecto sobre cómo auditar la deuda? Y luego también, sobre todo, que tal como está, ayuntamientos, Zaragoza por lo menos no tiene esa mala suerte que a lo mejor pueda tener Madrid o Valencia, la posibilidad de cómo hacer las cosas para asaltar democráticamente los ayuntamientos, porque la cosa está como muy mal, ¿no? Yo te diría que fueras contestando porque hay bastantes preguntas y... Sí, bueno, voy a ser como muy rápido, entonces, ágil, ¿no? Mira, Madrid tiene 7.000 millones de deuda, llegó a tener 8.000 y pico, ¿no? Entonces, ahora mismo el concepto de interés es que se gasta uno de cada 4 euros que tiene el ayuntamiento. Más o menos su presupuesto viene a ser unos 4.000 millones, pues está sobreendeudado en un 150 y tantos por ciento, una cosa así, ¿vale? Hay observatorios de la deuda. Madrid, de hecho, hay una red, no sé si ya, pues no lo sé, 20 en la Comunidad de Madrid, y ese es uno de los grandes retos que se hace con la deuda. Ahora, una de las ventajas que tiene esto, y esto no es una cosa que se debiera grabar, es que cuando uno tiene una deuda tan grande, también la puede negociar. Es decir, porque en realidad también tienen el problema los bancos, ¿no?, de qué se va a hacer con eso. Realmente cualquier auditoría de la deuda lo que discrimina es qué deuda es legítima y cuál es ilegítima, y sobre eso paga. Es decir, no va a dejar de pagar a proveedores pequeños, obviamente, pero sí tendrá que ver de dónde vienen determinadas deudas que se han establecido con determinadas entidades financieras o con determinados contratistas que han recibido a dedo. Eso es básicamente, yo creo que buena parte de lo que sería cómo se gobierna una institución municipal a día de hoy. Respecto a cómo se toman las instituciones, pues ese es el gran reto. Ese es el gran reto, o sea, cómo lo sorteas, cómo decides, eso es un juego político y es básicamente de táctica y de saber jugar alianzas, que es lo que viene primero, que es lo que viene después. Eso es un aprendizaje que tenemos que tener. A lo mejor puede superar más deuda. No digo no. ¿Sí? ¿Vale? Hola, muchas gracias por la charla y quería comentar dos cosas. Podemos salió realmente de la ciudadanía y yo sé de municipios pequeños que su intención realmente era municipalista. Entonces yo estoy, desde luego que la marca no importa porque en el fondo son las personas las que tienen que cambiar, pero también me parece que puede ser incluso negativo. Creo que el tener un poder detrás de una marca parecida o similar ayuda, sobre todo en cuestión de colaboraciones. Es mi opinión. Y luego hay otro temor que se está viendo en muchos sitios, es por ejemplo aquí en Alcañiz, los representantes de Izquierda Unida no se presentaban como Izquierda Unida y se presentaban en las listas como Ganemos. Entonces, yo creo que ese es un temor porque está pasando, yo lo he hablado con muchas personas, el temor de que este movimiento, en cierta manera, por esto de los tecnicismos, lo que he comentado antes, ¿no? De... ese temor existe. Entonces, era simplemente por experiencias que has conocido tú, realmente, aparte del control ciudadano de que yo conozco o tú conoces o me parecen mejor tus ideas o no, ¿hay algún mecanismo que ya han abierto para decir limitación, no limitación? A ver, yo te cuento, yo soy del Podemos, pero de los de tercera, ¿no?, de la tercera capa de la cebolla, ¿no? Estoy inscrito y participo en un círculo muy de vez en cuando. Entonces,
La discusión es qué va a pasar, si Podemos se presenta o no en las elecciones, creo que eso es lo que se está votando, ¿no? Ahora mismo, o lo que estamos votando. O sea, yo creo que hay ventajas y desventajas. Te voy a contar mi opinión, ¿no? Como participante también de Ganemos Madrid. La ventaja es que Podemos ha sido, en toda la crisis política que se abre con la crisis económica y con lo que abre el 15M, sin 15M yo creo que no habría habido Podemos, realmente Podemos se ha convertido en la marca que rompe electoralmente, ¿no? Es decir, que rompe, que abre el espacio electoral, o sea, lo que rompe el techo de cristal que se había establecido antes. No sé si aquí se ha utilizado esa metáfora, ¿no? Ha habido una ola de movilización gigantesca, las mareas, la marea de la educación, la marea blanca, la marea verde de la educación, las PAS, el movimiento de vivienda, lo que ha sido también con la contestación de los funcionarios de los recortes, etc. Sin embargo, a la hora de cambiar las instituciones, como estamos ante un régimen que tiene muy poca margen de reforma y además que está muy podrido, también, o sea, que veis ahí que realmente parece que la clase política no tiene margen de respuesta, ¿no? No es capaz de regenerarse, no es capaz de lanzar como programas de cambio, no es capaz de tener ideas, ¿no? Originales a la hora de, pues, bueno, de reconquistar un poco a la población, por lo menos algo, ¿no? Para que le vuelvan a votar. Pues Podemos ha sido la máquina que rompe ahí. Entonces, en muchos sitios parece como muy obvio que realmente Podemos debería ser como la marca que luego se presenta a las municipales, ¿no? Especialmente en aquellos sitios donde todo lo que había se ha metido en Podemos, podríamos decir así, es decir, todo lo que había y que estaba dispuesto al cambio. Y yo creo que en esos lugares debiera ser posible que Podemos se presentase y que fuese la marca, ¿no? Por otra parte, te encuentras que en muchos sitios Podemos también se ha llenado en algunos círculos de oportunistas, de trepas, de alpinistas, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Entonces la cuestión para mí es como preservar el principio y luego determinar cómo va a ser la marca. El principio es que tiene que ser lo que Podemos se planteó al principio, en las elecciones europeas. Candidatos elegidos directamente por la ciudadanía y en espacios que movilicen a todos los actores que cuentan en una determinada ciudad. A veces esos actores que cuentan en una determinada ciudad vienen de partidos políticos y son capaces de hacer la transición fundamental, que es que esta no es una época que se defina por banderas y que se defina por estructuras partidarias, sino que se define básicamente por esos mecanismos de protagonismo ciudadano que en cierta medida se inventa el 15M y que son los legítimos, los únicos que pueden construir mayorías, ¿no? Entonces yo creo que en esos sitios pues, habrá que reconocer y habrá que darles un espacio. Entonces la cuestión es difícil y es peliaguda. Es decir, en el caso de Madrid, la posición de Izquierda Unida es prácticamente a nivel individual. Está bastante subordinada. Ganemos ha nacido de gentes que participaron en el 15M, que venían de movimientos sociales, de gente que venía directamente de su casa, y ese es el Ganemos. Y además trata con los círculos para que sea la propuesta común para esa ciudad. Ayer, por ejemplo, estuve en Móstoles, y en Móstoles había ya una iniciativa municipalista que se llama Unidad Vecinal Asamblearia, que era previa a Podemos, ¿no? Y lo mismo pasaba en Alcorcón, el Leganés, en Getafe y en Pinto, que son las 5 ciudades grandes del sur de Madrid, cada una de ellas con 200.000 habitantes. Pues lo lógico es que esos actores políticos decidan cómo se van a construir. Luego hubo círculos de Podemos, porque necesariamente son labores que se tienen que hacer en cada territorio. En cada territorio se tiene que ver cómo se compone para que se construya una iniciativa que sea lo más inclusiva posible y que no deje realmente a ningún actor fuera, a ninguna persona. Ya está. Que quiera participar fuera. Yo creo que esa es la clave del asunto. Es decir, o sea, a la hora de pensar municipalismo no es pensarlo a través de marcas, sino es pensarlo a través de una iniciativa que reúna al máximo número de gentes que están determinadas a que a nivel municipal, a nivel de su población, tienen que cambiar las cosas de forma radical. Y eso, una última cosa, incluye también que si Izquierda Unida está haciendo operaciones de corte oportunista, esas operaciones deberían tener algún tipo de penalización y deberían revertirse en otra cosa distinta a lo que son. Eso yo creo que es fundamental. O sea, es decir, que si hay Ganemos, que no son Ganemos, sino Izquierda Unida con otras siglas, pues obviamente eso se tendrá que decir, eso no es municipalismo, eso no es democrático, eso no es, vamos a ver, eso no es un proyecto de cambio democrático, es un proyecto de construcción política de una serie de alianzas entre determinadas estructuras partidarias que lo que quieren es lanzar un proyecto que será el suyo propio, pero que no es exactamente el mismo del que estamos hablando aquí. Las preguntas están bien, pero el debate también yo creo que lo que decidamos está genial, bueno, si quieres.
Hola, buenas tardes, gracias por la charla. Yo quería hacer unas preguntas. En el caso de que se llegara al ayuntamiento el hacer una auditoría de la deuda, ¿qué consecuencias podría tener? Y ante esas consecuencias que tendría, ¿qué pasaría si se unieran muchos más ayuntamientos a nivel estatal? Por otro lado, me gustaría hacer otra pregunta. Si en los ayuntamientos, en caso de que se llegara, se podrían activar referéndums para preguntar a la población de la ciudad y qué consecuencias pudiera tener también. Y creo que nada más. A ver, lo mismo en el público hay más gente que te pueda contestar que yo, pero yo te voy a decir dos cosas como muy rápidas. La primera es en esa auditoría de la deuda, es decir, si tú quieres hacer como un impago, una reestructuración de la deuda, podemos utilizar el término que queramos, incluso eso vale a nivel del Estado español, o lo haces con otros o estás perdido. O sea, no tienes margen en un ayuntamiento, o en un ayuntamiento grande como es el de Madrid, de renegociar tú solo. Si hay un proceso de toma de ayuntamientos por estas candidaturas, lo lógico sería que se pusiesen todas de acuerdo para ver cómo se hace, cómo se ejerce presión, una relación de fuerzas suficiente con determinados actores financieros. O sea que yo creo que eso es fundamental. Ahora, de todas maneras, en términos técnicos, ¿cómo se hace esto? Tiene que haber, tendríamos que preguntarle a los equipos que lo están trabajando ahora mismo, ¿no? Y respecto a la ley de los referendos y a las consultas, se pueden hacer. El problema lo estás viendo ahora mismo con la consulta catalana o con la canaria, ¿no? La de las prospecciones petrolíferas. Pues podrás hacer consultas, pero no tendrán ningún carácter vinculante. Eso tendría que cambiar la Constitución. De todas maneras, si hay alguien experto en derecho municipal, pues podría resolvernoslo mejor que yo. Yo me refería más bien si se decidiera, o sea, a la población se le preguntara si, por ejemplo, se quisiera municipalizar servicios que están actualmente privatizados. Pues podrías remunicipalizar, pero tiene unos costes. Es decir, por ejemplo, en aquellos lugares donde esté privatizada el agua, Barcelona, Bar, yo qué sé, hay muchas. Normalmente solamente la mitad de las ciudades tienen ya el agua pues, en las comunidades o en los municipios. Pues eso supone emprender un proceso legal, tú no tienes mecanismos de expropiación, tienes que comprarlo o pagar infraestructura. Es complejo, o sea, gobernar es siempre complejo. Requiere estudiar, requiere contar no solamente con ideas, sino también con mecanismos mecanismos técnicos para llevarlas a cabo y segundo, también estudiar cuál es la relación de fuerzas en cada lugar a la hora de poder llevar o efectuar ese tipo de estrategias, ¿no? De ideas. Vale, ya por último, la última pregunta directa. ¿Tú crees que conviene que Podemos vaya a las municipales o sería perjudicial a nivel estatal? O sea, a mí me consta que igual que tenemos muchos organismos que se han construido a imagen y semejanza de Izquierda Unida, hay muchos Podemos, círculos Podemos, donde ahora mismo dominan más bien figuras de corte oportunista. O sea, que tiene pros y tiene contras. Entonces, para mí la cuestión sería buscar un mecanismo virtuoso donde lo que sería esta apuesta municipalista tuviese visos de salir. En algunos lugares el peso corresponderá a Podemos, en otros lugares corresponderá a actores que no entraron en Podemos en su momento. No te puedo dar con más precisión. Vale, muchas gracias. Marco, perdona. Muchas gracias por la charla primero. Me ha gustado mucho la contraposición entre una política tradicional que parte de las administraciones más lejanas y luego subordina a los municipios a una política municipalista que parte de la administración más cercana y luego construye el resto de administraciones. La cuestión que se me plantea es que muchas veces en los movimientos municipalistas nos encontramos que el exterior, el conjunto social, tiene muy asentada la idea verticalista. Incluso internamente tenemos personas que también tienen muy asentada esa idea verticalista y que sin mala intención ven esto del municipalismo más como una herramienta para conseguir votos que no se lo creen, ¿no? Entonces, este molde clásico tan asentado en ocasiones nos frena. Mi pregunta concreta es cómo gestionar esta situación. A ver si te he entendido bien. O sea, que hay dices que más bien como que tenemos asumido muchas veces como una idea que digamos que es el Estado el que organiza ¿no? Tanto externamente como a veces internamente. Entonces, ¿cómo podemos gestionar esa situación y cómo podemos revertir para que realmente haya una conciencia social
de que el municipio es lo más importante? O sea, yo creo que es una cuestión que se plantea en la práctica, o sea, que las elecciones municipales nos lo plantean a todos. Uno de los intentos nuestros con este librito, por ejemplo, era recuperar que precisamente eso, o sea, como la idea federal, la idea municipalista, ha estado siempre presente en lo que eran las tradiciones de democracia radical y que incluso la encontramos en la transición de una manera pues, que no es del todo explícita con el movimiento vecinal, pero que fue fundamental. La estrategia pues, sería, pues, evidentemente, pues, la discusión política, el debate político, el hecho de que, por ejemplo, este asalto a los municipios finalmente revertiesen en otro tipo de política ciudadana a la que hemos conocido, donde realmente pues, los municipios se abriesen, ¿no? Los ayuntamientos se abriesen. Sobre eso hay un montón de material que yo creo que están construyendo las distintas iniciativas o candidaturas, pues, que se Ganemos Madrid, hay toda una serie de documentos de trabajo de cómo una comisión que se llama Movimiento Municipalista, que tiene que ver y que ha pensado desde, por ejemplo, como mecanismos de reconocimiento de los centros sociales, que en la Comunidad de Madrid son importantes, hay 50 y tantos vivos, es decir, espacios normalmente la mayor parte de ellos ocupados, pues bueno, pues que estos presentasen un estatuto de reconocimiento de sus actividades, de su valor social, de la riqueza que generan, etc. Lo hay también en relación, pues, por ejemplo, con las PAS, los movimientos de vivienda, ¿no? Es decir, cómo se podrían establecer a nivel municipal, pues parques públicos de alquiler, etcétera, con los recursos que tienen los ayuntamientos. Y lo hay también de cambio institucional, por ejemplo, al nivel de lo que serían las juntas vecinales, que se convierten en juntas de buen gobierno, que por ejemplo los concejales vecinos, que me parece que se eligen en Madrid, esto te hablo muy de oídas, no soy muy exacto, pero me parece que son hay 50, no sé si son cada 2 barrios, una cosa así, y que estos fuesen elegidos directamente por la ciudadanía, es decir, que tu concejal vecino pues fuese allí, o a nivel, por ejemplo, de Zaragoza, que existiese la posibilidad de generar alcaldes de distrito, cosas de ese tipo. O sea, se pueden pensar muchas cosas. Al fondo, señor de... Hola, buenas tardes. Lo primero me voy a presentar para que no haya malas interpretaciones. Me llamo Francisco Polo, soy un sexagenario jubilado, ejercí la abogacía durante 45 años y fui concejal en el Ayuntamiento del año 1979 al 83 de Zaragoza por el Partido de los Trabajadores. Una vez presentado, suscribo plenamente de punto a rabo lo que has señalado tú anteriormente sobre el municipalismo como elemento fundamental para la democratización de este país. Únicamente voy a plantear 2 cuestiones y luego un par de contestaciones personales a algunas que han hecho por ahí. La primera, como tú bien has señalado, en estos momentos los ayuntamientos están totalmente controlados económicamente, por un lado por la hipoteca que ha supuesto la situación de desmadre. En Madrid hablabas de 7.000, pero aquí hablan de 2.000 millones, Valencia 3.000 millones, etcétera, etcétera, y eso va a condicionar grandemente las expectativas reales de cambio en los ayuntamientos. Es decir, hay que bajar bastante las expectativas porque vamos a encontrar un problema muy agudo económico. La segunda cuestión que tú has señalado es que con la nueva ley de régimen local lo que se pretende es quitar competencias a los ayuntamientos y dárselos por un lado a las diputaciones, que creo, opinión personal, que deben desaparecer, ¿no? Y a las autonomías. Entonces esto se complica con el momento electoral en que al mismo tiempo vamos a votar directamente a los ayuntamientos, indirectamente a las diputaciones y por otro lado a las autonomías. Nos podemos encontrar con una situación de facto en que los ayuntamientos sean mayoritariamente ganados por Ganemos, Podemos, etcétera, 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 pero por el sistema electoral las diputaciones provinciales las llevan controlando el PSOE y el PP, con lo que económicamente nos van a estrangular, y las autonomías, si no se plantea una política correcta respecto a lo mismo, va a pasar 3/4 de lo mismo. Eso va a generar frustración, va a generar bastante frustración. Creo que hay que ser lo más, en la línea que tú señalabas, lo más inclusivos posible, sobre todo en sitios donde se produce, como en Aragón, esta situación. En Murcia no lo has citado, pero se ha constituido Ganemos Murcia en sentido genérico, no solo para la ciudad de Murcia, sino para Lorca, Totana, etcétera, etcétera, y para la autonomía.
Y van todos juntos, es decir, van a las elecciones municipales y a las autonómicas, porque es una comunidad autónoma con una sola provincia, como supongo que pasará en algún otro lado. Dejo esas dos preguntas, es decir, ¿cómo demonios nos planteamos a través de las elecciones próximas, en las que se va a votar directamente, repito, a los ayuntamientos y a las autonomías, e indirectamente a las diputaciones, con un sistema electoral perverso hecho por la casta en el año 1978, no solo para los ayuntamientos, Senado, etcétera, etcétera, sino sobre todo para el control económico de los ayuntamientos? Y respondiendo respecto a los referéndums. Respecto a los referéndums, los ayuntamientos tienen competencias todavía residuales y, por ejemplo, respecto a las concesiones, pueden declarar la lesividad el pleno del ayuntamiento de las contratas, como consecuencia de eso anular las contratas, por ejemplo aquí, tranvías, autobuses, fomento de construcciones, etcétera, etcétera, y revertir al ayuntamiento porque son servicios que tiene que seguir prestando todavía a los ayuntamientos. No son servicios competenciales residuales, sino esto. Obliga a la situación de declaración de lesividad. Personalmente, en el año 1980, cuando se privatizó la concesión de autobuses en esta ciudad a Transportes Urbanos de Zaragoza, los únicos que votamos en contra fuimos la compañera Isabel Paganasa y yo. El PSOE, el PC, la UCD y el PAR, 29 votos, votaron la concesión a una empresa privada. Los únicos que nos opusimos, repito, fue Isabel Pérez Garasa y yo, que éramos los concejales del PP. Para contestarle a este señor, yo es que lo que yo creo que lo que es súper necesario es un cambio normativo, porque hasta ahora a la gente que se le está inculpando es gente que ha robado, que ha hecho, pero por ejemplo una mala gestión sin robar, gracias, que una mala gestión sin que haya habido un robo, por así decirlo, de bienes públicos, eso no, vamos a ver, no se les lleva a los tribunales. Entonces yo creo que el gestor tiene que dar cuenta de la gestión realizada. Por tanto, esa deuda que tú dices que va a recaer sobre lo que va a venir después, tiene que haber un responsable de esa gestión que lo asuma. Y yo creo que solamente asumiendo responsabilidades con un cambio normativo que pueda tener efectos retroactivos, como actualmente la ley de renta va a tener una serie de efectos retroactivos, ¿por qué no se puede aprobar una norma que sea una ordenanza municipal con unos efectos retroactivos que pueda afectar a toda esa gente que ha hecho una mala gestión? Si yo tengo que pagar más impuestos retroactivamente, ¿por qué no se puede hacer responsable a una persona de la gestión retroactivamente? Como al director del Banco de España, como a Zapatero ante la crisis, bueno, los del PP no quiero ni hablar, en fin, a cualquier tipo de persona, simplemente. Perdona. Hola, Emanuel, luego le quería preguntar. Tengo dos preguntas, una que es más técnica y otra, no sé, que es como de estrategia política. La pregunta técnica es que, igual que hay unos observatorios ciudadanos de la deuda que pretenden declarar parte de la deuda como ilegítima, yo me pregunto si muchos de estos contratos y contratas que atan tanto a los ayuntamientos no se pueden declarar también ilegítimos si realmente se puede demostrar una comunidad de intereses entre el cargo político que los ha firmado con la persona beneficiaria, bueno, la persona o la empresa beneficiaria de esa contrata. Luego también de todos los enchufados a dedo que ha comentado José Manuel, si no se les puede aplicar a ellos la reforma laboral del PP o si son ellos los únicos contratados de España que tienen derechos laborales fenomenales. Luego, la otra pregunta, la pregunta de estrategia política. Es evidente que si una vez se ganan o se puede con los ayuntamientos, es evidente que la deuda que tienen y las leyes que limitan su autonomía impiden muchísimo hacer una labor realmente efectiva de democratización de los ayuntamientos y de liberación de la esclavitud que supone la deuda. Y entonces no se puede emplear el ayuntamiento, la reclamación de estos ayuntamientos ya controlados por candidaturas ciudadanas para exigir, para animar a la ciudadanía, para exigir la toma del poder, por supuesto de manera legal y democrática, estatal. Es decir, no se puede hacer ver a la ciudadanía que es imposible llevar la democracia real a los ayuntamientos si la ciudadanía no se lanza
a por las elecciones generales. No sé si me he explicado bien. No lo digo porque sí. O sea, yo creo que ahí en realidad salía también con la primera pregunta que lanzaba antes el compañero, es decir, o sea, nos encontramos, y yo creo que intento contestar a las dos a la vez, o sea, con una situación en la cual el calendario electoral, es decir, la cita municipal, medida en lo que sería el ciclo político que tenemos, es el primer paso a la cita electoral que habrá en noviembre con las futuras elecciones generales, ¿no? Esas elecciones generales van a ser clave también para lo que pueda suceder o lo que se pueda hacer en los ayuntamientos. En el sentido de que si en el hipotético caso, que es en el que yo creo que juega Podemos, o jugamos en Podemos, se consiguiese forzar una mayoría social suficiente, se abriría también la posibilidad de un proceso constituyente. Ese proceso constituyente permitiría y daría, desde luego, oxígeno a mucho de lo que se haya conquistado a nivel de los ayuntamientos. ¿En qué sentido? En el primer sentido es que otorgaría a los ayuntamientos, y yo creo que esto es algo que tenemos que reconocer y que tenemos que intentar impulsar y discutir más, una segunda ronda de descentralización, que ya no tiene que ver con las comunidades autónomas que funcionan en realidad también de forma muy centralizada, sino que tiene que ver y que daría prioridad a los propios ayuntamientos. Caso de ser eso, seguramente veríamos o tendríamos la posibilidad de que lo que son los agobios ahora mismo de corte financiero, de su incapacidad para conseguir más recursos, de sus limitadas competencias, se resolverían por la vía de un cambio constitucional, por lo menos a nivel legal, y también de sus competencias a la hora de lanzar referéndums, consultas vinculantes para los propios municipios, etc., ¿no? Eso es una cuestión. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con, una vez tomas un gobierno municipal, ¿qué capacidades tienes tú para ejercer lo que podríamos llamar insumisión o insubordinación institucional? Yo, viniendo de Madrid, desde luego la que más enseña de cómo del campo bastante amplio que tienes es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre ha sido señera en lo que es el uso de las instituciones en términos de desobediencia. Es decir, le dicen, tienes que aplicar el IVA, tienes que aplicar una subida del IVA, tienes que aplicar la ley de dependencia. Pues bueno, ella dice que lo hace, luego no lo hace, en fin, que es expertísima en eso. También es expertísima en generar hegemonía social, utilizando los presupuestos públicos y apoyando, y además generando todo un tejido social y un tejido mediático que le es favorable. Es decir, que en ese campo ha innovado muchísimo. Vuelto hacia lo que serían esas candidaturas municipalistas o esas candidaturas ciudadanas, en el caso de que tuviesen posiciones fuertes, incluso de gobierno, creo que uno de los elementos fundamentales es que se piensen no solamente de forma aislada, sino de forma federada. Es decir, que lo que tendría que pensarse es cómo se construye, pues como comentábamos antes, en relación con la deuda, en relación con determinados agentes que suelen ser los mismos, pues mecanismos de renegociación y de reestructuración de esos contratos, de esas deudas, etcétera. Para que nos demos cuenta, no tengo ni idea quién gestiona los residuos urbanos en Zaragoza, pero creo que... ¿Quién? Fomento de Construcciones y Contratas, bien. Pues Fomento de Construcciones y Contratas tiene la gestión de residuos urbanos de la mitad de las ciudades españolas. Madrid, por ejemplo, es una de las principales contratistas. Bien, si tú tienes posiciones fuertes, digamos, en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, etc., a la hora de renegociar esos contratos con Fomento de Construcciones y Contratas, evidentemente tienes posibilidades de ejercer más presión que una ciudad sola, ¿vale? Y eso te lo vas a encontrar en todos los campos, y es un pequeño detalle, o sea, podemos pensar en muchos más, ¿no? Yo creo, ahora me parece que te toca a Nacho, ¿no? Sí. Bueno, Manuel, lo primero, darte las gracias, ¿no? Porque como parte del observatorio, la lectura preestival de la apuesta municipalista, pues yo creo que ha animado, ¿no?, a mucha gente a intervenir, ¿no?, en un momento en el que estamos un poco parados, algunas personas, de las cuales yo me incluyo. Y agradecer a Podemos, ¿no?, que en el debate municipalista pues invité a esta persona y no a otras. Quería aportar una cosa que no has comentado del libro, que es la desobediencia, ¿no? Nos surgen muchas preguntas que tienen que ver con la deuda, con la gestión de lo común y demás, y yo creo que no se puede plantear la apuesta municipalista en el momento en el que estamos en el ahora, en el hoy, la oportunidad histórica que tenemos tremenda de cambiar las cosas, sin entenderlo como un conflicto y una ruptura. Está claro que no queremos gestionar lo municipal con las migajas y las ruinas que nos deja este sistema, como bien has dicho o has introducido,
por hacer breve tu primera intervención, y creo que eso es algo que debería ser un nexo de unión, ¿no? De mucha gente, tener claro que la apuesta municipalista es una apuesta fundamentalmente desobediente, ¿no? De decir no y de romper con algunas cosas. Al hilo de algo que comentabais antes del programa constituyente, te quería preguntar, con la experiencia que ya tenéis en Ganemos Madrid, ¿no? Yo estoy participando en Ganemos Zaragoza desde el principio y veo que hay un conflicto que se está viendo mucho más claro en las últimas semanas con respecto a las velocidades, ¿no? En mayo del 2015 hay elecciones municipales, también autonómicas. Lo separo un poco porque está causando conflicto también esos dos ámbitos, ¿no? El municipal, en el que, como se ha expresado en diferentes momentos, sí que se puede articular un movimiento de personas desde abajo, independientemente de donde vengamos, y cuantas más mejor, e intentar cuidar los procesos horizontales, asamblearios, plurales y extensivos para cada vez más gente. Lo autonómico quizás es más difícil, sobre todo en territorios como Aragón, tan dispersos y tan desvertebrados y desconectados, pero aún así, en un municipio como en Zaragoza, nos ponemos en la situación de que queremos conformar un proceso constituyente, ¿no? Que lógicamente no lo vamos a poder hacer en 8 meses. Si a los indígenas zapatistas de Chiapas les costó 10 años en la clandestinidad organizarse para hacer un levantamiento, ¿cómo nosotros vamos a definir, por mucho que conozcamos la ciudad, cómo vamos a organizarnos entre todas, ¿no? Y participar y recuperar la palabra democracia? Y el conflicto que yo veo se da entre la voluntad de empezar a armar un proceso metodológico que sume cada vez a más personas y pueda barrer la vieja política clientelar, de cúpulas, de pactos, de altas instancias en despachos cerrados y tal, con la necesidad de plantear a muchísimas miles de personas que te tienen que votar en mayo del 2015 y que de alguna manera también quieres integrar desde una cultura que ha desafectado a la gente de la política, ¿no? Y hay muchas personas, como estamos aquí, que estamos despertando, cada una desde nuestra identidad y desde nuestro sector, pero creo que en ese proceso constituyente la estructura de asociaciones de barrios, las que lo conocemos bien porque hemos estado en el movimiento vecinal bastantes años y aquí hay unas cuantas que me ha gustado mucho verlas, pues vemos que no es una estructura válida, no tanto por la asociación vecinal o por la gente que está militando en las asociaciones vecinales, que sí que son válidas, sino porque se ha quedado relegado, pues eso, como tú bien has comentado, desde los 80 hasta ahora han cambiado mucho las cosas, ¿no? Ya hay asfaltado, ya hay escuelas, hay alcantarillado, hay autobuses, aunque todavía se pelea mucho. Pero no en todos los barrios. Bueno, en mi calle. En algunas calles no. Bueno, la pregunta, Emanuel, a ver si me aclaras un poco. En Ganemos Madrid, de alguna manera, ¿cómo estáis estructurando ese proceso constituyente? Por lo menos hasta mayo del 2015, y a partir de mayo del 2015, ¿hasta dónde habéis llegado para ver si sirve de inspiración para la gente que en Ganemos Zaragoza, o en Zaragoza en general, en el municipalismo, estamos dándole al tarro en cuanto a barrios, identidades, participación presencial y también por internet? ¿Cómo vais avanzando todo eso? Porque yo ahí es donde veo la complejidad, ¿no? O sea, que vivimos en una sociedad en la que la gente no participamos desde hace tiempo. Estamos aburridas, estamos cansadas o, como ha dicho el compañero de atrás, estamos frustradas. Entonces, eso no se recupera en 7 meses. O sea, yo creo que el ciclo es más largo que estos 8 meses. O sea, lo que se ha abierto con la irrupción de Podemos es la posibilidad de lo que sería una fase política, pero previamente a eso hubo una fase de movimiento, de movilización muy intensa que la abre el 15M. O sea, quizás no estemos en las cotas de politización que fueron las del año 75, 76, 77, 78, 79, pero sí, desde luego, en la más alta desde esos años hasta ahora. Y eso creo que conviene reconocerlo. O sea, se ha producido un cambio de mentalidad, un cambio subjetivo brutal. O sea, lo veis, os interesa la política. No sé, ayer estaba en un acto en Móstoles y estaban compañeros de Podemos, incluso de Izquierda Unida, y en el acto había 400 personas, se discutía sobre la posibilidad de crear una candidatura municipalista en Móstoles. Es un miércoles por la tarde, ya bastante cansaditos. La gente, nosotros, todos, hemos despertado a la política de una manera muy fuerte en este tiempo. O sea, la gente participa y tiene una voluntad de participar. Lo vemos, por ejemplo, en Agora Podemos, donde a veces hay discusiones donde están participando 5.000 personas de forma virtual. Ese potencial es el que hay que intentar, pues, darle los vehículos, los métodos, las formas para que pueda articularse y organizarse. A veces incluso es capaz de organizarse solo. Entonces, no te puedo dar fórmulas de cómo metodológicas, de cómo se está haciendo un Ganemos Madrid. Pues hay aciertos y hay fallos. O sea, pues bueno,
hay problemas, a veces pesan demasiado determinadas identidades, de corte movimentista, asambleísta y tal, pero hay posibilidades pues, infinitas ahora mismo con lo que ha sido el desarrollo de todos estos programas, pues tipo la Agora Voting, el Reddit, los foros de discusión, que no me acuerdo ahora mismo cuál es el software que lo soporta. En fin, que yo creo que todo eso se tiene que establecer, o sea, establecer todas las escalas para intentar generar dinámicas, por un lado de discusión y por otro lado de decisión efectiva. El método, pues yo creo que el de Ganemos Zaragoza es que es tan parecido al de Ganemos Madrid que no sé si puedo aportarte gran cosa, vamos. Sobre una organización por plenarios, por comisiones, abriendo un espacio de participación digital, intentando abrir espacios de discusión en los barrios. No es... creo que no te avanza mucho más, ¿no? Yo en ese sentido, si me permitís que te interrumpa, es una duda que yo, el otro día me surgía y voy a aprovechar que no he dicho nada y que me parece una pregunta que, siendo un acto organizado por Podemos, pues es legítimo preguntarlo. Se han articulado espacios, digamos, conjuntos, aunque sean creados desde fuera, desde terceras instancias, de Podemos, Ganemos, en su caso, pues las candidaturas municipalistas preexistentes y todo esto. Se han articulado espacios aparte de como puede ser un debate en Móstoles, que tengáis, pero espacios, digamos, estables en los que intercambiar opiniones, métodos, etcétera y tal, ¿o? O sea, se han articulado espacios primero informales, esos están circulando constantemente, y hay gente que está en los dos ámbitos, y luego, por otra parte, se empiezan a establecer reuniones formales. Hoy mismo me parece que hay un encuentro entre Ganemos y Círculos del municipio de Madrid. Entonces, eso es fundamental, o sea, que todo este tipo de iniciativas, en las cuales lo primero, lo que se pone por delante es el protagonismo ciudadano, tienen que reconocerse y tienen que componerse lo antes posible, porque lo que sería absurdo es como generar dobles espacios, ¿no? O por lo menos un despilfarro, más que absurdo, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta muy breve acerca del municipalismo. ¿Cómo piensa que puede ser posible en un sistema que, si bien es cierto, es democrático, pero no democrático del todo? Porque entiendo que la democracia es una democracia participativa, donde hay participación ciudadana. Si actualmente la gente no está organizada como tal y no sabe y no está de acuerdo, no estamos organizados en los barrios, en pequeños juntas de vecinos o diferentes sectores, y sabemos lo que estamos haciendo, estamos detrás de esto. Una vez que se haya votado y Podemos hubiese ganado esas elecciones, ¿de dónde va a sacar apoyo? Porque después de ir a votar y se ganan las elecciones, nos olvidamos del resto, porque no estamos activos políticamente, no estamos participando como ciudadanos. Son movimientos un poco espontáneos. Muchas veces la gente nos dejamos llevar por la frustración que vivimos y vamos y apoyamos estas cosas. Entonces, si no hay un movimiento ciudadano detrás que esté apoyando esto, vamos a encontrar primero con la oposición de los partidos políticos que manejan esto, que lo han manejado siempre. Te vas a encontrar con la oposición de los grupos financieros que gestionan todo esto y lo van a ahogar. Y la única forma, yo pienso, que se puede hacer un cambio es con la participación ciudadana, pero como el sistema electoral no lo permite mucho, porque votas en una lista y te olvidas, porque ni siquiera votas en una persona. Entonces pienso que podría tener serias dificultades para llevar esto adelante. La idea es muy buena, ojalá se pudiera, pero creo que va a ser difícil. Sí. Yo creo que tu preocupación es la misma que la mía y la que de muchos de los que estamos hoy aquí. Es decir, es una preocupación de si solamente basta con tomar las instituciones, tener posiciones de gobierno para producir transformación.
Y aquí es donde surgen toda una serie de debates que ahora mismo no están muy en el candelero, que no están muy encendidos, porque todos pensamos que es importante como que haya por lo menos un avance fuerte de estas nuevas posiciones políticas, y además que la que sería la casta, la clase política, se sienta amenazada, que se sienta arrinconada, que sientan miedo y que se puedan producir cambios institucionales, ¿no? Y es verdad que este debate que tú planteas ahora mismo no está en el centro, aunque yo creo que a muchos nos preocupa. Pero para avanzar 3 o 4 cosas así importantes. La primera es que probablemente en un estado de movilización permanente no podamos estar, ¿no? Es decir, que los ciclos de movimiento pues, se mueven, si quieres, como, ¿no? Si quieres, por decirlo un poco más poéticamente, como lo que son los pulsos del corazón, ¿no? De sístole y diástole, ¿no? En los momentos de expansión y de contracción, las fases de movilización. Sin embargo, lo que sí se puede hacer en una política es de activación de un montón de contrapartes, de contrapoderes locales. Estos a veces consisten en medios de comunicación de carácter local, de carácter alternativo, yo qué sé, aquí hay varios, ¿no? Pueden consistir en medios de formación cultural, pues tenéis aquí la Pantera Rosa, ¿no? Y pueden ser espacios de socialización juvenil y de generación de culturas alternativas, que pueden ser los centros sociales, pueden ser asociaciones de vecinos, pueden ser, en fin, los propios sindicatos debieran operar en este terreno, etc. Esos medios, si tú tienes un gobierno que es, si no controlado directamente por estos, por lo menos sí abierto a los mismos, tienen muchísimo más campo de recorrido que si tienes un gobierno completamente hostil y los mantienes en una absoluta posición de marginalidad. Es decir, que entre lo que sería la cooptación directa de lo que son estos espacios de activación ciudadana, de activación social, que muchas veces han aplicado hipótesis de gobernista y hipótesis, si queréis, hegemonistas, de carácter muchas veces de izquierda. Por ejemplo, el caso sería el PSOE, ¿no? Donde prácticamente engulle todo lo que sería la contestación y toda la izquierda, los movimientos sociales, en los años 80. De lo que sería eso y lo que serían dinámicas de colaboración y también de conflicto tenso, pero bueno, al fin y al cabo, donde hay márgenes de cooperación, hay pues todo un campo de terreno de experimentación que es lo que tenemos que probar. Es decir, que cuando se cierre esta fase, este ciclo político, que veremos cuáles son sus resultados en noviembre, probablemente se abre otra fase de movilización, otra fase de movimientos. Eso se tiene que pensar, y se tiene que pensar con unos interlocutores institucionales que ya no, a lo mejor, ya no son directamente hostiles, sino que son interlocutores a los cuales quizás tengas que empujarlos, quizás tengas que presionarlos, quizás tengas que someterles pues, a determinadas cuestiones, determinadas preguntas, pero que no van a ser exactamente pues, lo que ha sido la cerrazón del régimen político hasta ahora, que es básicamente todo lo que se salga del guión de lo que se ha llamado la cultura de la transición, que son, si queréis, esos ejes, ¿no? Ya conocidos entre o la Constitución o el terror, que se asimilaba a la ETA, o luego al terrorismo islámico, o la posición izquierda-derecha, que en sus campos legítimos eran básicamente el PP y el PSOE, o si queréis, en términos territoriales, la oposición entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán y vasco, pero limitado en un acuerdo entre élites que nunca se acababa de romper, ¿no? Pues bien, todo eso en un futuro va a ser diferente. Y eso lo tenemos que imaginar, si queréis, en términos de discusión política, pero también de poner a la práctica. Es decir, que tiene que haber, para que la democracia funcione, tiene que haber contrapartes que sean distintas a las propias instituciones. Y eso es mucho más fácil de articular precisamente a nivel municipal. Solamente voy a comentaros una cosa. Quedan, antes de que vuelva gente, que va a hablar gente que ya había pedido, que ya ha hablado antes, quedan 2 turnos de palabra, que son el de Manu, me parece, y el de Orma. Y luego, aunque hayáis alguna otra pedido algún turno de palabra, ¿qué os parece si recapitulamos un poco y damos un poco de, ¿cómo decir?, de dinamismo ¿vale? Para que no sea dos cosas de toma y daca. Os doy los 2 turnos de palabra que quedaban concedidos, aquí generosamente yo, y así ya podemos ponernos en esto, ¿vale? Vamos muy bien de tiempo, tenemos tiempo de sobra, a no ser que el ponente diga lo contrario, pero bueno. Sí, yo lo que quería comentar es que se nos había vendido, se había publicitado que lo que representaba de novedad Ganemos frente a la plataforma de Podemos era una apuesta municipalista. Y la sensación que tengo las últimas semanas, o sobre todo el último mes, es que estamos mezclando 2 lógicas y tratando de hacer convivir 2 lógicas. Una lógica municipalista y la lógica de la confluencia. Y creo que el problema de hacer converger estas 2 lógicas es que las 2 tienen finalidades o metas que no tienen por qué ser las mismas. Entonces mi duda o mi pregunta es, ¿cuál es finalmente lo que
la meta que entendemos que tiene que defender algo así como Ganemos. Porque si es una apuesta municipalista, entiendo que habrá que instrumentalizar la confluencia. Pero si es una apuesta por la confluencia, puede que estemos instrumentalizando el municipalismo. Y eso es lo que me da mucho miedo y es lo que me genera dudas cuando aparecen propuestas de Ganemos autonómicos. Entonces quería preguntarte cuál es tu opinión al respecto. Vale, lo he intentado comentar antes. La tensión que tú señalas, creo que la vivimos todos. Por resumirlo con mis propias palabras, porque no voy a ser capaz de reproducir las tuyas, básicamente lo que nos encontramos es que de una apuesta solo Podemos hay una serie de riesgos. Y es, aparte de que dejes a gente fuera, es que en muchos casos no te va a salir lo que tú quieres, porque los círculos se han construido en un proceso que apenas dura 8 meses, ¿no? Y en una apuesta de Ganemos, en muchos casos también la marca Ganemos va a ser completamente desvirtuada, ya lo hemos visto, ¿no? Y en el caso autonómico, pues probablemente más. Entonces, para mí la cuestión está en cómo se resuelve en cada territorio. Eso es lo que es fundamental. Y en cada territorio, en cada lugar, lo que se tiene que ver es qué es lo que responde mejor a lo que llamaríamos esta convención en la cual nos movemos a día de hoy, que es por un lado el protagonismo ciudadano y por otro lado que el proyecto no es exactamente un proyecto de izquierdas, aunque tenga muchos contenidos de la misma, sino un proyecto de democratización radical. Entonces, si lo que me preguntas es, en el caso de los Ganemos autonómicos, un Ganemos autonómico, teniendo en cuenta, por ejemplo, y quizá el caso de la región de Murcia, por lo que yo conozco, que no es mucho, no sea el mejor, porque el Ganemos de la región de Murcia, primero ya había confluencias allí previamente a lo que era el 15M entre los distintos actores políticos y ellos estaban ya en un proceso de disolución de identidades, por lo que yo sé, y había parte de gente de Movimiento Ciudadano, gente de movimientos sociales, y en un proceso que no sé ahora mismo cómo estará, pero que probablemente sea más legítimo que iniciativas que se están lanzando ahora mismo de Ganemos, por ejemplo, Aragón. Entonces, para mí, todo aquello que se construya, digamos, por arriba, entre acuerdos, entre lo que serían distintas élites, distintas cúpulas, distintas burocracias, no es válido. Es decir, todo aquello que no responda a una serie de metodologías que consisten en la apertura, la transparencia, en la participación, la apertura siempre perdonad, estoy bastante cansado, en la apertura a una participación pública, en un proceso lo más inclusivo posible, en una organización democrática y de base, horizontal y controlable. Todo aquello que no responda a eso no es un proyecto que yo consideraría interesante. Es un proyecto que puede ser legítimo, puede ser un proyecto de reunión de distintas iniciativas de izquierda, pero no es exactamente y no se debe confundir con este tipo de iniciativas, digamos, de protagonismo ciudadano. Creo que con eso respondo de una forma más o menos educada a este tema. Yo creo que de todas formas, para complementar eso, ha salido hace poco la guía de Guanyen para el reconocimiento mutuo. En plan de decir, dejar de expoliar nuestro capital nominal y simbólico y todo ese tipo de cosas, con lo cual es una cosa que está en la página web de Guanyen, que cualquiera puede consultar, y son 3 paginitas muy sencillas en las que define, ¿vale? Podéis llamaros Ganemos o como os venga en gana, pero para ser reconocido dentro de este proyecto de red y tal, pues bueno, yo qué sé. Imagino que cada nodo tiene el mismo derecho que tiene Guanyen a desarrollar sus propios mecanismos de reconocimiento, pero bueno, yo creo que son unas bases mínimas que se me mueven un poco en la línea de lo que tú dices, ¿no? Y el micrófono, que era para hacer un poco de tiempo, ahí está donde tiene que estar, vale. Bueno, en primer lugar agradecerte que has venido y me parece bastante interesante, al menos comparto, porque para mí el objetivo no es los nombres, sino que estamos en un proceso de municipalismo y de democratización con generosidad, inclusivo, y donde lo importante es de qué metodología nos dotamos para cambiar lo que se ha hecho hasta ahora, porque yo llevo trabajando pues en esta ciudad desde los años 70 y creo que 70 y tantos, ¿no? Que entendimos la democracia como un punto de partida o un punto de llegada en vez de un punto de partida. Es un poco lo que decía, ahora me acuerdo del Saramago. Entonces, bueno, creo que esto nos ha impregnado a todos, a las instituciones que han gobernado de una manera de no dar participación y también a la ciudadanía, que se nos dijo, bueno, basta con votar cada 4 años y bueno, pues se dio la delegación, la participación como delegación. Tú votas cada 4 años y tú votas tus representantes en las asociaciones vecinales, en los sindicatos, en las instituciones,
O sea que a la hora de hacer una reflexión de cómo cambiar esto, pues a mí me parece que es muy importante uno de los puntos que has apuntado, que lo importante no solamente son las elecciones, es el proceso que seamos capaces de generar de participación ciudadana, que un poco se ha dicho. O sea, eso es lo importante, porque esto no se resuelve en los meses que nos quedan. Que claro que tenemos que intentar ir a ganar en ese cambio de poder, pero realmente si no somos capaces de ilusionar a la ciudadanía, de recobrar la confianza de que esto podemos cambiarlo, pues no podremos, avanzaremos mucho menos, ¿no? Entonces, en esta idea, pues bueno, para mí es más una reflexión. Creo que no hay recetas mágicas, que sí que tenemos que dar a la cabeza en desarrollar procesos imaginativos también, de que la gente, no todos podemos y tenemos tiempo de participar al mismo nivel, que unos pueden dedicar mucho tiempo, otros pocos y otros poquito, pero todos esos son importantes para que nos sintamos formando parte de ese proceso. Y bueno, pues no sé, que simplemente quería remarcar que la democracia lleva tiempo de tu tiempo libre, y que eso tenemos que admitir, o sea, que incorporar todo en nuestro hacer cotidiano, que está bien que no nos representan, pero que el que nos representen supone que tenemos que participar. Y esto, pues durante mucho tiempo, en los patrones culturales que reinan en nuestra ciudadanía, pues no está incorporado. O sea que simplemente lo que quiero dejar es que hay una culpabilidad en los poderes, en las instituciones, de un nivel mucho mayor, pero también tenemos que cambiar como ciudadanía nuestros patrones de cómo nos preocupamos por lo común. Y en esto hay mucho que hacer, y en la medida que sepamos ilusionar, pues habrá más gente que lo haga, pero mientras solamente balones fuera, quiero decir. Completamente de acuerdo, si queréis. Ya vamos a tener un debate sobre esto. No, lo digo como un poco como opinión general, no por una pregunta, como una reflexión colectiva a toda la gente que, bueno, que estamos en un momento ilusionante, pero que tenemos que la democracia lleva a participación libre, que tienes que restablecer las cosas, y así pues podemos construir lo común. Yo entiendo, o sea, gracias. Entiendo que más o menos había intervenido. Ahora el resto de intervenciones que tenía por ahí fichadas era de gente que había intervenido, con lo cual yo no sé cómo está Manuel Conte a tope, ¿no? Vale. Yo lo que había recopilado de vuestras intervenciones, ¿vale? Era el interés en 3 puntos. Y a lo mejor lo que te iba a pedir es que si podemos hacer, son las 8:30, ¿vale? Como ciclos de 5 minutos para cada uno de los puntos. Que tú lances y la gente recoja un poco el guante para intentar definirse, ¿vale? Y hacer un poquito de debatir y de vernos las caras. Yo he visto como 3 puntos. La necesidad de desbordar, la necesidad de desobedecer y la necesidad de descentralizar de todo lo que habéis dicho. Es una cosa que se me da, hacer síntesis de las cosas. Y yo lo que veo que habéis dicho es eso. Lo que pasa que, pese a que Manuel ha acotado mucho vuestras intervenciones, o sea, ha respondido bien a vuestras intervenciones, digamos, como acotando lo que significaban y lo que podía llevar implícito, creo que es un poco el momento de que... ¿Qué entiendes tú, Manuel, para empezar, dentro del movimiento municipalista? Desbordar. ¿Qué hace falta qué es desbordar y qué supone para la gente municipalista? Es difícil, ¿no? Tengo que responder a las 3, ¿no? Así que, vale. Primero desbordar y luego a ver cómo te corrige el resto. A él le doy un poco más de margen, a vosotras no os voy a dar ninguno. O sea, no ha dicho nada, a lo mejor estás de acuerdo. O sea, desbordar básicamente es que el proceso se abra de tal manera que... Iba a decir desbordar, claro. Que el proceso, o sea, ahora mismo lo que tenemos son unas estructuras, unos espacios organizados que no dejan de ser minoritarios, que no dejan de ser pequeños. Cualquier proceso que quiera convertirse en mayorías tiene que incorporar a un montón de gente, lo comentaba antes la compañera, es una ciudadanía que no está especialmente organizada, que no está propiamente politizada con las mismas trayectorias que el resto, pero que sin embargo tiene un deseo de participar y un deseo de implicación. Eso es básicamente. ¿Cómo se hace? Pues eso yo creo que es una artesanía
que Podemos lo ha aprobado básicamente con la apelación a los medios, con la participación digital, con la posibilidad de crear círculos de Podemos en cualquier territorio, y que yo creo que las iniciativas municipalistas pueden aprender de ello. Crear espacios en los barrios, crear mecanismos de participación digital y tener la posibilidad, por supuesto, de intervenir en las esferas públicas que están establecidas a nivel territorial, a nivel local. Yo creo que hay otro problema. Espera. Mamen, Nacho, ¿más palabras? Antonio. Para desbordar, evidentemente es mucha gente. Y yo creo que hay un problema, antes has dicho, en Reddit podemos estar hasta 5.000 personas en los hilos debatiendo. Estábamos inscritos 130.000. Es un porcentaje relativamente pequeño. En el municipal... Yo no sé, me han hablado de 35.000 en ocasiones, yo no, sí. No son buenas cifras. No, yo me refería a que muchas veces estamos trabajando desde una esfera que no llega realmente a la gente de calle. El municipalismo realmente es que tiene que ser el contacto. Y hay una población muy importante que se queda fuera de todos estos medios, que a lo mejor me dices, medios de comunicación masivos, estoy de acuerdo, posiblemente llegarán. Pero para hablar de municipalismo, incluso para entender después políticas que se puedan llevar a cabo, hay que ir al tú a tú. Y es la parte que creo que nos está costando más desde cualquier tipo de movimiento. Que hablamos, nos estancamos en una franja y luego no acudimos ahí. Con el tema de las asociaciones de vecinos, yo lo que he visto aquí, que la mayor parte están politizadas, de alguna u otra manera, a través de subvenciones, a través de... Entonces, es complicado porque, de nuevo, no puedes ir muchas veces al nodo, sino que tienes que ir directamente a la gente que forma parte de los barrios. No digo que no me haya sido, pero brevedad, ¿eh? Venga, yo brevedad. En esto del desborde, quien no desborda, lo que he visto yo es quien todo el rato dice, yo, los de izquierdas, yo soy de izquierda, eso no desborda, ¿vale? Entonces, eso básicamente, por no dárselo siempre a Izquierda Unida, que en estos ámbitos gusta mucho de criticar a Izquierda Unida, voy a señalarlo en el PSOE, ¿no? En la izquierda retórica, ¿no? Yo la izquierda y ellos la derecha, ya vale de eso. O sea, si somos de izquierdas, que sea una izquierda real, una izquierda de conflicto, y no es falta que lo digamos, que lo hagamos. Y eso yo creo que desborda, porque la gente está harta del nihilismo, del no se puede, del no future. Por favor, lo que queremos es un poco de alegría, de empatía, de si se puede. Eso es lo que ha unido a la gente. Podemos, si se puede, eso es lo que une a la gente. O sea, un poco de realidad, de decir, juntas podemos, e ir haciendo cositas. Y en la cercanía y en lo municipal, unido a lo que decía ahora mismo Mami, yo creo que hay una posibilidad grande de desborde. De si somos capaces de ganar un poquito más, gestionar lo común un poquito mejor, y que más personas vean que colectivamente o comunitariamente se pueden conseguir más cosas que cada uno en su casa, individualmente frustrada o en la barra del bar. Te he visto disconforme con todo, venga. No es por cortar el rollo, pero quería hablar de descentralizar. De cómo descentralizar. Llegaremos a eso, no te preocupes. Vale, gracias. Bueno, yo lo que quería comentar, que lo que dices, yo no creo que sean izquierdas y derechas, aquí es la honradez, lo que se trata. Entonces, yo creo que hay medios disponibles ya. Siempre se está hablando de la clase política, pero no nos tenemos que olvidar que debajo de esa clase política que está tomando la decisión está una clase funcionarial que está ejecutando esas decisiones. Esa clase funcionarial tiene muchísimos datos de las personas que han tomado esas decisiones y que se podría generar un buzón en Podemos, no tengo ni idea, yo no sé, porque yo no soy ningún partido político ni nada, yo soy funcionaria. Entonces, efectivamente, porque lo conozco y porque lo sé y porque tengo datos. Entonces, que todo eso que ha pasado por nuestras manos se pueda comunicar a un sitio y pedir una serie de responsabilidades y concretar y ir a la persona, porque los mercados no son los mercados, son 4 tíos que se están llevando el dinero. Entonces, aquí hay que concretar y aquí hay que sacar los colores a quien se tenga que sacar. Y la clase funcionarial, que siempre se nos ha considerado fatal, porque teníamos una plaza fija, porque no nos afectaban las crisis, porque que se acerque, porque tenemos los mismos problemas que los demás, simplemente tenemos trabajo, trabajamos más horas, cobramos menos
y estamos tratando de hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Entonces, todo lo que conozcamos por razón de nuestro cargo, siempre y cuando el deber de sigilo quede protegido, y para eso hay un círculo de juristas en Podemos, puedan comunicar lo que hayan conocido por su trabajo. Y a partir de ahí empezar a cambiar las cosas. En el día a día de lo que es el funcionario, que no hay que irse a directores generales. Lo que os decía, yo mientras llega el micrófono a Eduardo, ahí, comentarte solamente una cosa, entre otros inventos, después de la espiral de Wikileaks y tal, ahora hay uno que esto decían sobre todo periodistas, que es más seguro a nivel legal, en la medida en que un partido político sí que está obligado a rendir cuentas de lo que tiene dentro de sus archivos, y un periodista tiene que proteger sus fuentes, que es Filtrara.org, si no recuerdo mal, que es un espacio seguro sostenido por Diagonal, La Marea y no sé si es El Diario también, que está un poco o sea, es digamos, el sitio donde se han recogido denuncias de todo tipo en este sentido que están saliendo ahora, ¿vale? Digo, obra con ello, haz lo que debas, hermana. Vale, gracias. Te iba a contestar en esa misma. Vale. Bueno, ya se ha adelantado. Por otro lado, en cuanto. O sea, que yo sabía que Diagonal había lanzado una especie de buzón, no sé si en colaboración con algunos otros colectivos, pero Diagonal seguro. Y en cuanto al desborde y la participación, creo que hay dos procesos paralelos. Se puede desbordar participando y se deben desbordar las instituciones. Entonces, quizás se funcione a dos velocidades en los distintos modos de asalto. En cuanto a la participación de la ciudadanía, aunque dando ejemplo, asaltando las instituciones, organizándose como hacemos aquí, ya generas ilusión, se ve que hay posibilidades y la gente, bueno, pues se puede sumar indirectamente votando, ¿no? Lo que sí que es necesario o lo que yo siempre he creído que era una buena manera de fomentar la participación es incrustarse, realizar acciones que se incrusten en la cultura ciudadana. El mejor espacio son las fiestas populares, pero bueno, a través de... No, que vayáis, por favor, os pido brevedad porque sí que es cierto que vamos bien de tiempo, pero nos quedan temas por tocar. Bueno, pues básicamente eso, o sea, que son dos tiempos diferentes. Y que en cuanto a fomentar la participación ciudadana hay que incrustarse en la cultura, en todos los ámbitos de la cultura que nos brinda la ciudad. Vale, me había pedido Marco y yo lo que también está relacionado con este asunto. Os pido extrema brevedad para poder pasar a lo siguiente, ¿vale? Y no poder... Yo, por llevar un poquito la contraria a alguna intervención anterior, que haya poca participación no es un problema. Quiero decir, hay unos patrones estadísticos, principio de Pareto, que dice que entre un 20-30% de la población es la que participa y solo hay que ver las participaciones en Wikipedia. ¿Eso quiere decir que tengamos que pasar del resto? No. Simplemente hay que contextualizar un poco lo que decías, ¿no? Y otra cosa más. ¿Eso significa que se puede crear una nueva casta a partir de la gente que participa? No. Hay que crear mecanismos para que haya una participación continua siempre que se quiera. Pero que haya poca participación no es un problema. Pablo, muy rápidamente y ya pasamos a ti. Sí, yo puedo lanzar un poco una piedra directamente a la gente que estamos aquí. El desbordamiento en cierta medida ya se ha producido, al menos en cierta medida, con Podemos. De alguna manera las apuestas municipalistas, tal y como se han configurado hasta ahora aquí en la ciudad de Zaragoza, en torno a la marca Ganemos, también van en ese sentido. Yo creo que el desbordamiento solo se produce a pequeños pasos y a través de medidas concretas. Y en concreto yo creo que hasta que no se llegue a, de alguna manera, una confluencia desde abajo entre la gente que está trabajando en Ganemos y la gente que ha desbordado por el lado de Podemos, ese sería un primer desbordamiento concreto que permitiría luego quizá avanzar en otro sentido. Yo creo que desobedecer es una opción obligada, o sea, que no vamos a conquistar una democracia que lo sea, una democracia real, si no hay procesos
de cambio institucional, y esos procesos de cambio institucional muchas veces implican la insumisión, la desobediencia. A nivel municipal lo veremos muy pronto, lo hemos hablado con la cuestión de los contratos, con la cuestión de la deuda, con la cuestión de cómo se opera con lo que son los poderes reales, que muchas veces están en la sombra en los propios gobiernos municipales, y también con los límites estrechísimos que tiene la democracia municipal, la democracia local a día de hoy. Por lo tanto, el municipalismo democrático, para que lo sea, tendrá que tener también fenómenos o posiciones a veces desobedientes. Y ahora, pensad muy bien vuestras palabras. Charlie al fondo. ¿Más palabras, por favor? Hola, yo quería volver a un principio que has soltado antes sobre el tema de en los proyectos, en el problema que había en hacer una sopa de letras en Ganemos y los problemas que puede generar en ese sentido, porque habías hablado que de alguna manera cuando hay un nuevo proyecto tiene que haber como una disolución de la identidad para retomar otra nueva identidad. O sea, te he querido entender un poco en ese sentido, y si podrías un poco desarrollar ese concepto, porque realmente estamos ahí, o sea, sobre Ganemos Zaragoza. Un paréntesis para responder brevemente, ¿no? Bueno, lo contesto rápidamente. Lo hemos comentado, ¿no? Quizás no suficientemente. O sea, una iniciativa municipalista no puede ser una sopa de letras, ni tampoco de una sopa de identidades. Lo que tiene que ser es básicamente un proceso que sea abierto, que sea transparente, que sea inclusivo, que sea democrático y que esté organizado en torno a esto que estamos hablando a día de hoy, que es el protagonismo ciudadano. Es decir, que lo que importa es básicamente que pueda participar la gente independientemente de dónde venga y donde nadie sobra, siempre y cuando lo haga de una posición generosa y con ánimo de aportar. Por lo tanto, todo aquello que sean sopas de siglos pues no serán procesos municipalistas, no serán la posibilidad de generar esa ruptura democrática a la cual estamos hablando a día de hoy, ¿no? Respecto al asunto más complejo de cuál sería esa nueva identidad que se va a construir, se dice que no hay políticas sin identidades. Las identidades se configuran de una manera o de otra, ¿no? Es decir, probablemente todo el proceso que estamos viendo ahora mismo de emergencia de Podemos esté generando ya su propia identidad y sus propios mecanismos de cierre. A mí lo que más me interesa es cómo se hablaba en el 15M. En el 15M se abandonaron las banderas. O sea, yo creo que aquí hubo una ocupación de la plaza, eso fue un fenómeno de desbordamiento, el primero y el más importante, yo creo que es el que inaugura nuestra época. Y en eso se pedía constantemente en el 15M y en todo el ciclo posterior que se dejasen las identidades, que se hablasen de las cuestiones sustantivas. No sé si os acordáis de un asunto bastante polémico, que fue, con esto ya termino, que fue cuando en Madrid, en los andamios que había en la Puerta del Sol, se colgó la famosa pancarta, la revolución será feminista o no será, ¿no? Eso despertó toda una serie de discusión dentro del ámbito feminista que tenía su interés. Había cómo no se va a rechazar todo el bagaje del feminismo a un proceso de cambio político. Y había feministas que decían, el problema no está en discutir sobre la palabra, el problema está en que ahora mismo se nos abre la oportunidad de discutir con mucho más gente sobre los contenidos de esa palabra. Yo creo que la clave está en la segunda parte. Yo creo que esa es la clave que tenemos que intentar mantener siempre. A más capacidad tengamos a futuro de mantener abierto eso, más seremos, más inclusivos será el proyecto, más capacidad de transformación tendremos. Y eso creo que es lo central. No sé si te contesto bien. Y volvemos al tema de la desobediencia. Yo creo que era Charlie quien... Hola. En la línea de una intervención anterior a las vuestras, yo quería comentar que si queremos desbordar, si queremos generar participación, si queremos un cambio real, es imprescindible ahora mismo, técnica y estratégicamente imprescindible, que haya un encuentro entre los sectores municipalistas de marcas como Ganemos, en concreto Ganemos Zaragoza, y Podemos. Es absolutamente imprescindible. De otro modo, el panorama con el que nos encontramos va a ser más de lo mismo. El autoaislamiento o la desconfianza a través de estereotipos fáciles y sin aprovechar las posibilidades de comunicación que tenemos, no nos va a conducir absolutamente a nada. Entonces, yo animo en la medida en que el proceso interno
de Podemos camine hacia el puerto que todos deseamos de favorecer los procesos municipalistas, que haya una participación directa y activa y poderosa dentro de las marcas de Ganemos y en concreto en Ganemos Zaragoza. Eso más el tú a tú imprescindible también que debe existir y que debemos de favorecer con la gente de la calle, ¿no? Más allá de los mecanismos digitales asombrosos que estamos descubriendo. Entonces, ahí lo dejo. Pero ya digo, juzgo que es absolutamente técnica y estratégicamente imprescindible. No sé si queréis comentar algo al respecto, si no, el turno de Pablo y después... Para hacer un poco de comentario de la palabra desobedecer, más que nada, lo que en primer lugar hay que desobedecer al miedo y desobedecer al que tenemos por encima. Pues yo voy a decir por qué los funcionarios no denuncian tantas situaciones que conocen, porque tienen miedo, porque hay muchos funcionarios que no son funcionarios, sino que están contratados, son interinos y tienen miedo de que el cargo o el carrete político que los tiene ahí los eche a la calle con alguna medida arbitraria. Eso es miedo. Hay también miedo en mucha gente de partidos de izquierda a desobedecer a los jefes de su partido, a sus jerarquías, porque tienen miedo a perder algún posible privilegio o tienen miedo a recibir una bronca. Hay miedo también a desobedecer en los pequeños pueblos al cacique local o a los caciquillos políticos locales porque tienen miedo de luego no poder ir a echar una partida al bar, llevar una convivencia normal. Creo que hay que desobedecer a ese tirano o a esa tirana que podemos tener todos en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra pequeña localidad. A mí no me tocaba hablar hoy. Me la ha prohibido el médico. Y a mí ya os imagináis por qué. Pero voy a hacer la pregunta que la primera y luego la segunda. La primera es si mi sueldo de concejal va a ser el mismo, el de ahora o el de después. ¿Tu sueldo? ¿Habéis entendido, no? Sí, como concejal que ahora. Si voy como concejal que ahora que soy, si va a ser el mismo sueldo de ahora o después de las elecciones, cuando no ganemos, va a ser el mismo. O si se va a subir. No sé si lo habéis entendido. Y lo segundo, que es la que me ha atrevido a hablar, es que parece que no se entiende. Se puede llamar ganemos, perdamos, jodemos, nos juntamos, nos revolvemos, si no hay una base fundamental, que es la participación ciudadana, si es la participación popular. Me da lo mismo que esté Podemos que no esté Podemos, que esté no sé quién, que no esté no sé cuánto. Si no hay una base de participación popular de la gente, y yo eso no lo he visto en Zaragoza hasta ahora, me da lo mismo que salgan los blancos o los negros, los rojos o los colorados. Me da absolutamente lo mismo, porque es lo mismo de lo mismo. Entonces, o cambiamos el clip y dejamos las etiquetas, nuestros partidos, nuestros enteros y nuestras consignas de partido tradicionalistas que estaban en las instituciones, que quieren seguir estando en las instituciones, o no hacemos nada. Y es que no hacemos otro concejal, con lo cual tampoco puedo responder muy bien. No creo que sea cuestión de responder, yo creo que No, sí. está claro, ¿no? Sí. Quería aprovechar, después de haberlo dicho, para, dado que no sé si había una palabra más concedida en este turno. Ah, también la habéis pedido, perdón, no te había visto. ¿Cómo? ¿Eso no recuerdo? Yo soy Paco. Paco, perdón. Iba a decir lo mismo que ha dicho mi compañero, soy de la Federación de Barrios de Zaragoza, cuando trabajo en la Federación de Barrios, llevo Os ruego a todo el mundo brevedad, nos quedan 5 o 10 minutos. Llevo querríamos... la revista La Calle, llevamos ahí 20 años con
eso, que hablo bien así, ¿verdad? ¿Me entendéis? No, pero es para que se te oiga en la grabación. Aquí el compañero Carlos, pues era más o menos lo que estáis diciendo todos y que parece que no tiene vuelta de hoja. Únicamente me extrañan las palabras, porque la palabra marca a mí no me convence mucho y bueno, si hablamos por lo que se entiende la palabra marca la tiene Podemos. No creo que ganemos, a los cuales admiro mucho y les quiero muchísimo, sean todavía una marca, es otra cosa, no es una marca, ¿no? Y eso de cara a unas elecciones, pues también sería un punto a valorar si se quiere ganar. Y eso y todas las cosas que quería decir. Yo particularmente no estoy por ganar, yo estoy por participar. Llevo 20 años en las asociaciones de vecinos y a mí lo que me interesa es participar. Y un poco en la línea de lo que decía Olga también, esto no ha hecho más que empezar y de lo que se trata con nuestro compañero de participar. Y lo que se gane o se pierda seguirá siendo crear organismos y mil movidas para participar. Y es el gran problema también, por otra parte, que es lo que también estáis señalando y que sería una de las cosas pues, más fundamentales de todas. Aquí estamos 50-60 personas y lo mismo que puede estar en una o dos terrazas de cualquier plática de Zaragoza. Y todas las plazas de España están llenas de terrazas con gente que no está en locales, que no está hablando de política, que no está en este tipo de cosas, ¿no? Cómo los que estamos en estas cositas nos unimos a esa gente de la política o que no quiere estar por la política ni lo estará seguramente durante mucho tiempo, ese es el gran problema. Cómo nos unimos a ellos y aunque sea por telepatía, por el pensamiento, por lo que sea, cogemos sus aspiraciones y sus cosas. Aunque tenga que la está muy alto ya, ¿sabes? Yo lo que os veo con muchas ganas de participar y muy pocas de desobedecer. Quedaba Mamen y tú, Antonio, ibas para el bloque de descentralización, ¿no? Que tendremos ya muy poquito tiempo, pero tendremos al ponente que reventado de... A ver, pues me voy a desdecir un poco de lo que he dicho antes, que he dicho, es necesario la participación imprescindible de la gente. Creo que es mucho más importante el implicar a la gente, entender lo que es la desobediencia, porque tú puedes hacer una auditoría y demostrar que realmente a lo mejor el 30, el 40, el 50 o el 60 no lo tenemos que pagar, pero si la gente no apoya, encima las piedras te las llevas tú. Entonces creo que la concienciación de empoderamiento, que después de todo es estoy empoderado para desobedecer, incluso iría antes. Evidentemente, si participas es más fácil convencer. A ver, Nacho, muy rápidamente, pero que tened en cuenta que estamos ya en la campana. Que por ser tu juego, desobediencia, por tu culpa voy a ser feliz. Te ha encantado el Oriente. Y las mujeres creando de Bolivia. Yo, solamente, mira, al hilo de la introducción histórica que has hecho antes, lo primero que se hacía en los ayuntamientos cuando no había una revuelta en el siglo XIX era quemar los censos y los catastros. Ahora, precisamente, la dimensión material de la desobediencia yo creo que tiene que ver por ahí. O sea, el tema de qué se construye y o sea, si os dais cuenta, lo de Cataluña sería tomar por saco la consulta porque no pueden acceder a los censos. Es lo que valida o invalida un esto. Y esa dimensión material de la desobediencia, el tema de poder federarse distintas ciudades y decir la FCC, no os vamos a dejar construir, no solamente es que nos vamos a contratar, nos vamos a dejar construir. O decirle a X bancos, no os vamos a pedir ni avales ni créditos. Esa dimensión material, el tema de poder pillarles un poquito por las narices y decirles, no vais a tener aquí campo de juego, yo creo que esa dimensión material es la que podemos empezar a... Perdón, me voy a reír. Ya toca descentralización. Ya unas últimas palabras. Yo creo que descentralización tampoco es para mí la mejor palabra. No hemos discutido mucho sobre esto, pero en el libro sí se trata. O sea, curiosamente el marco territorial español es descentralizado, pero para lo peor. O sea, lo que hace es como que la descentralización que existe lo que obliga es que las distintas unidades territoriales, las comunidades autónomas, compitan entre sí por los recursos. Y eso ha sido muy funcional, por ejemplo, en el ciclo inmobiliario. Lo comentaba muy de soslayo con la cuestión del agua, pero aquí fue central, ¿no? La pelea que hubo entre las comunidades de la cuenca del Ebro con las del Levante, ¿no? Por la cuestión del trasvase, del plan hidrológico nacional, etcétera, ¿no? Lo cual, bueno, pues no se aprueba el trasvase, pero luego se hacen embalses en las cabeceras de los ríos del Pirineo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, para suministrar agua a la región metropolitana de Zaragoza. O sea, la
cuestión no es la descentralización, la cuestión es más bien de cómo pensamos un modelo que dé democracia a los poderes territoriales. Es decir, donde esa descentralización, que tiene que ir acompañada de mecanismos federales, permita, a su vez, establecer mecanismos de solidaridad territorial, que además se deben medir a escala europea, por lo tanto no sé muy bien cuánto de independencia fiscal tiene que haber, yo creo que poca, o por lo menos de desigualdad fiscal. Y por otra parte, se tienen que establecer mecanismos de control ciudadano directo sobre los gobiernos locales. Eso yo creo que es un principio como fundamental, es decir, en realidad es la base de la apuesta municipalista. O hay democracia local o no hay democracia en términos generales, ¿no? Entonces yo por eso lo dejaría, ¿no? Es mi última intervención, ¿no? No te dejamos hablar más. Muchas gracias por venir. Antonio. Bueno, así sobre descentralización, a mí no sé, se me ha ocurrido, se puede debatir dentro de lo que es un proceso constituyente, como dos posturas. Se me ha ocurrido. La manera rápida de descentralizar podría ser no hacer nada, en principio, y decir, vamos a darle un poder más democrático a las diputaciones provinciales. Es decir, si las dejamos tal como están, pues por lo menos que puedan ser elegidas sus representantes por sufragio universal directo. Y otra que es hacer cosas dentro de un proceso constituyente, por ejemplo, podría ser abolir las diputaciones y que a nivel municipal, entre varios municipios, se pudieran mancomunar libremente mediante consulta ciudadana, pienso yo. O bien, en comunidades, por ejemplo, como Aragón, Cataluña, que ya tienen comarcas, aprovechar los consejos comarcales y que estos a la vez sean elegidos por sufragio universal directo y tengan un poder real efectivo ciudadano. Se puede debatir dentro de este proceso constituyente cuál sería la mejor manera, pero evidentemente todo lo contrario a que las competencias de las diputaciones, que todo el mundo dice que sobran, sí, pasen a las comunidades autónomas. Eso para nada. Claro, porque eso sería volver a centralizar. Yo creo que sería a lo mejor unos consejos comarcales o bien unas mancomunidades, pero que la gente que ahí está sea elegida democráticamente. Yo no sé si hay alguna palabra más pedida. Bueno, y antes de acabar, solamente, aparte de reiterar el aplauso y el agradecimiento que luego voy a pedir para Emanuel, a Iki por la grabación, a Elena por estar todo el rato pendiente del micrófono, que si no, no podríais haber hablado todo lo que habéis hablado. Y sobre todo, pues, de nuevo, a Emanuel por estar aquí esta tarde y por todo el aporte que nos ha hecho a nivel. Sí, solamente me quedo con esto de que en el siglo XIX, en parte las revueltas, sobre todo en el campo, cuando se tomaba un ayuntamiento, lo primero que se hacía era destruir el catastro, es decir, por lo tanto, la propiedad, los títulos legales, y por otra parte el censo, que era pagar al fisco, ¿no? Básicamente. Entonces, curiosamente, lo que tenemos que imaginarnos es que para nosotros, ¿qué significa a día de hoy tomar los ayuntamientos? Dado que ya no es tan fácil, ¿no? Y yo creo que ese es un trabajo que puede ser, por otra parte, apasionante. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que podamos volver a coincidir en otra ocasión, seguro que sí.